muy bien, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar presentes. Ya me quedan los últimos días y bueno, espero que les parezca interesante y poder discutir sobre el trabajo. Bienvenida. Bueno, aquí quiero partir la presentación mostrándoles una pequeña pintura que se ve muy mal porque conseguirla en alta calidad es difícil, especialmente desde fuera de Chile, de Ramón Subercaseaux, de la década de 1880, que es el puente Calicanto. El puente Calicanto es la principal infraestructura desde la colonia, no, que de alguna forma intenta domesticar lo que es el principal cuerpo de agua de la ciudad de Santiago, que es el río Mapocho, ¿no? Que es un río que cruza desde el este al oeste, digamos, la ciudad, y que constituye el principal afluente de agua. Entonces, el puente Calicanto se constituye como este intento, digamos, no solamente domesticar, sino que también por un simbolismo de controlar, ¿no?, esta fuerza natural, que irónicamente durante todo el siglo XIX va a generar tanto problema a nivel de salubridad en la ciudad de Santiago. Y esto es particularmente interesante por el hecho de que acá en la pintura se ve el puente de Calicanto, digamos, con unas estructuras que luego van a desaparecer, ¿no? Entonces ya viene anticipando un poco lo que va a ser un siglo complicado. En la presentación, yo espero que el tiempo me dé, no quiero adentrarme tanto en algunos puntos, pero sí que queden lo suficientemente claros. Me interesa principalmente mostrarles un poco el desarrollo urbano de la ciudad, eso lo podemos pasar rápido, es una ciudad que al igual que la mayoría en la época sufre un crecimiento demográfico importante, con algunos problemas que se repiten en diferentes espacios, obviamente con sus particularidades. Luego me interesa problematizar el tema del agua, ¿no? El agua es clave, ¿no? Muchas ciudades tienen una serie de variables que más o menos van a determinar por dónde se van a configurar sus problemas sanitarios. En el caso de Santiago, y esto no está del todo tan trabajado, especialmente para el siglo XIX, el agua juega un rol crucial, ¿no? A nivel material, a nivel simbólico, a nivel de la configuración de la ciudad y de las relaciones sociales y culturales. Incluso epistémicas, podríamos decir. En tercer lugar, me interesa mostrar rápidamente, como para hacer una imagen, ¿no?, un poco más tangible de cómo podía un poco entenderse la sensorialidad urbana, mostrar un par de figuraciones y continuar luego con la idea de tolerancias miasmáticas, ¿no?, que me parece que eso implica unos desafíos como vamos a ver luego. Y ya a continuación vamos a ver el tema de la inspección urbana, ¿no? Esta categoría analítica un poco inventada, media sacada de las fuentes de inspector, que es una cosa un poco difusa, que vamos a ver y vamos a problematizar, y cómo esto entonces permite articular una serie de controversias que nos van a permitir comprender de mejor manera cómo los diferentes sujetos urbanos se enfrentan sensorialmente a la insalubridad. Luego ya finalizando, vamos a intentar ver cómo realmente se va también formalizando esta figura compleja del inspector, ya obviamente hacia el siglo XX, no sin un proceso muy complejo, muy atareado, digamos, de por medio, y vamos a finalizar con un registro que no encontré hace mucho, que tiene que ver ya con un volumen, con una sistematización de fuentes que nos permiten ya poder aproximarnos de manera mucho más ordenada y sistemática a las figuras de los inspectores. Bueno, primero, la ciudad de Santiago, ¿no? Esto es un poco una historia repetida en cualquier presentación de historia urbana y de crecimiento demográfico, especialmente con el tema de la modernidad, siglo XIX, salud, ¿no?, esos temas tan comunes. Por decirlo en pocas palabras, Santiago, ¿no?, que inicialmente esto, la década de los 40, los 50 del siglo XIX, luego pasa a ser básicamente este polígono en amarillo más un pequeño cachito del polígono verde que está abajo, ¿no? En 40, 45, casi 50 años, la población casi se quintuplica, pasa de alrededor de 70.000 habitantes a más de 270.000, ¿no? Y lo que es aún más interesante, la proporción de densidad respecto de la población del país aumenta 10 veces, ¿no? O sea, no solamente la población aumenta, sino que la densidad en Santiago crece muchísimo con respecto a otras zonas, ¿no? Y ese es un fenómeno que va a determinar mucho de lo que vemos aquí en estos planos, que son, por decirlo en una palabra muy tajante, absolutamente mentirosos. Y esto es un problema metodológico a nivel de historia urbana, porque estos planos siempre, ¿no?, como a veces tomamos de otras experiencias como la europea, la norteamericana, pareciera que nos muestran más o menos realmente cómo está trazada la ciudad y los diferentes lugares en donde la gente habita. En el caso de Santiago esto no es así, esto solamente nos muestra más o menos lo que está delimitado, ordenado, incluso con nombres. Hay una serie de calles en Santiago, y esto va a durar hasta el fin del siglo, que no tienen nombre, incluso mandan gente, ¿no?, de parte de los gobiernos locales, que se llaman municipalidades en la comuna, a más o menos ver cómo la gente nombra las calles donde viven, porque no hay realmente un trazado que venga desde arriba y diga, bueno,
¿no? Estas calles tienen ciertos nombres, ciertas numeraciones. Eso no existe, ¿no? Sino que digamos, reglamentación viene después que el uso, en el caso de Santiago. Entonces, tenemos un crecimiento que es muy desordenado. Acá podemos ver en este primer plano, o imaginar más que ver, que esto está absolutamente poblado, ¿no? De forma desordenada, sin calles, sin ningún tipo de servicio, y por supuesto viviendo en las peores condiciones imaginables, ¿no? Esto luego cambia, ¿no? 40, 50 años después, esos pequeños barrios se van, más o menos, armando un poco. Esto significa principalmente que se lotea, ¿no? No es que se generen calles, no es que se levanten infraestructuras de mejor calidad, simplemente se lotea, es decir, se hace un orden en el que más o menos se designan los territorios, la cantidad de metros cuadrados que van a tener las propiedades, se dividen, se venden y se les asigna una calle que puede estar más o menos empedrada o no. Más que eso, no es. Entonces, lo que también tenemos que imaginar acá es que obviamente como la ciudad va creciendo tanto, los márgenes también se van estrechando y todo ese crecimiento muy desordenado sigue, ¿no? En este caso, expandiéndose a estas zonas que están ya quedando fuera del plano, ¿no? Esta es una vista que me interesa mucho, ¿no? Porque yo les mencionaba el tema del agua. El tema del agua en Santiago es clave no solamente porque tengamos el río Mapocho, de hecho a mí me gusta mucho la idea de descentralizar la historia de Santiago del río Mapocho, o sea, dejar de imaginar el río Mapocho como este monstruo de agua que va a determinar todo, porque la historiografía ha destacado mucho las subidas, las crecidas, los desbordamientos, cuando la infraestructura ha desaparecido, cuando se ha llevado poblaciones, cuando ha matado gente, que es algo que está como ya bastante trabajado y que tenemos mucha claridad al respecto. Pero más allá de eso, hay una cosa muy interesante, y es que Santiago tiene una inclinación natural que va desde la cordillera, obviamente, hacia el centro, la zona del valle, y que es muy marcada, ¿no? Entonces acá en esta vista, que es de un dibujo seguramente del siglo XVIII, no está la fecha de datación, pero es una fotografía, está del siglo XX, de ese dibujo del siglo XVIII, se puede ver, ¿no? Esa perspectiva de Santiago, ¿no? Aquí lo tenemos de lado, tenemos el nacimiento del río Mapocho, que continúa por el lado de acá, y que cerca de los cerros, digamos, tenía una bifurcación. Entonces la ciudad de Santiago quedaba un poco abrazada, digamos, por el cauce principal, más un pequeño bracito, ¿no? Esto luego desaparece, este pequeño bracito se convierte en lo que hoy en día se conoce como la Alameda, ¿no? O en esa época, un par de años después, en el siglo XIX, Alameda de las Delicias, ¿no? Que el principal paseo de Santiago, y que va a delimitar entonces lo que se va a conocer posteriormente como el Santiago Norte, ¿no? Que va a ser desde esta zona hacia acá, y el Santiago Sur, ¿no? Junto con el río Mapocho. Entonces esto es lo que se constituye como el casco histórico de Santiago. El desarrollo urbano de Santiago va a ser ordenado dentro de estos dos cauces de río, que luego va a ser acá la Alameda, y el desorden va a ocurrir principalmente hacia la zona del oeste, ¿no? Que acá no se puede ver por el horizonte, hacia el sur va a haber mucho más orden, como se pudo ver en el plano anterior, ¿no? Hacia acá va a haber orden, hacia acá no, y hacia el norte se va a constituir lo que se llama la chimba, o los arrabales, ¿no? En palabras de Benjamín Vicuña Maquena, que Luz conoce muy bien, que básicamente son barrios sin ningún tipo de orden y en donde, en palabras de este pequeño Hausmann chileno, solamente habitaba la barbarie, ¿no? Este es un pequeño plano topográfico para que pasemos de la imaginación de la hermosa vista del siglo XVIII a una representación ya un poco más clara, ¿no? En la zona que estaba seguramente de donde estaba, más o menos vista esta imagen, este dibujo, podríamos haber tenido una altura de casi 700, 800 metros, ¿no? Y luego esto va bajando progresivamente, ¿no? Hasta alcanzar los 400, 420 metros en las zonas con menor elevación, ¿no? Entonces esto se mantiene, digamos, en toda la configuración de Santiago de este a oeste. Y esto es muy importante porque esto ya no solamente pensando en el río Mapocho, sino que en una serie de pequeños cauces de agua, va a generar una dinámica de corrientes constante que más que llevar agua, lo que va a llevar es un constante problema de enfermedad. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en un análisis que se hace en el año 1898, ya casi cerrando el siglo, ¿no? Que lo presenta Alejandro del Río, un importante médico, digamos, en Chile, y él dice que el agua de Vitacura, estamos hablando zona de acá, ¿no? El norte de Santiago, en esa época que ni siquiera está urbanizado, ¿no?
son zonas agrestes aún, que en esa zona es pobre de gérmenes y que está dentro de los límites fijados por los higienistas. O sea, es un agua básicamente que se puede consumir quizás sin mayor riesgo, pero siempre hay riesgo, ¿no? Sobre todo en esa época. Pues en ningún momento alcanza la cifra de 100, que es una unidad de medida que él fija y parametriza, ¿no? Fijada como límite para una buena agua de beber. O sea, no tiene más de 100 unidades de algún tipo de microorganismo que impida que sea potable. En Providencia, que eso ya es bajando, ¿no? Hacia el centro, pero aún no está cerca de lo que es el centro de la ciudad en esa época, el agua llega, con un término medio, a tener más o menos 75 y en algunos meses más de 100, o sea, supera la potabilidad. Y en la cañería del instituto, que eso ya se constituye en la zona centro de la ciudad, en los peores días puede llegar a tener 1.000 unidades, o sea, es un agua mortal, ¿no? Básicamente. Y eso es un fiel reflejo de cómo se vive realmente esta dinámica del flujo de agua que nace, no pura, pero con una calidad que es más o menos aceptable y va perdiendo esa calidad a medida que va bajando. ¿Y por qué? Bueno, porque las aguas a medida que bajan, obviamente van llevándose todo lo que produce el ser humano consigo, ¿no? Y en el caso de Santiago, que es una ciudad que a diferencia, por ejemplo, de los contextos europeos o de Estados Unidos o de algunos países puntuales como Argentina, México, no tiene ningún tipo de infraestructura, ¿no? De nada. Entonces, básicamente, lo que se tiene es tierra. Nada más que tierra y un par de caminos más o menos por ahí, digamos, de piedra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y por esto me gusta hablar un poco de descentralizar la idea del Mapocho. Santiago tiene algo que se llaman acequias, no sé si aquí lo llamarán igual, pero son pequeños canales de agua más o menos improvisados, ¿sí? Se llaman acequias, ¿no? Cientos de acequias, cientos de acequias. La mayoría de ellas no están canalizadas, no tienen la profundidad de vida, no tienen un trabajo de inclinación, son simplemente cursos que se abren en la tierra por donde circula el agua, y circular también es una palabra muy optimista, porque de hecho los problemas y los textos de la época muestran que la circulación es lo que no ocurre, ¿no? Y eso está generando un montón de problemas. Pero antes de entrar un poco más en eso, acá quisiera mostrar algunas pequeñas caricaturas que nos van un poco adentrando, ¿no? En estas dinámicas sensoriales, y una de ellas, además del problema del agua, es el tema del polvo, ¿no? Del polvo que se asocia a la idea de polución y una contaminación de la atmósfera, ¿no? Y acá podemos ver, ya que Santiago es una ciudad que es un lujo tener básicamente caminos de piedra, la tierra está constantemente suelta, es un lugar con mucho viento, eso también luego se va a problematizar, entonces hay una cosa de remolinos de polvo que se sueltan a la menor interacción. En este caso se figura con la idea de una mujer que no solamente está levantando polvo, ¿no? Como una representación de una actitud inmoral, sino que además está fumando, ¿no? Entonces, doble contaminación, doble foco de polución, y aquí tenemos el gesto entonces de un hombre que va batiendo los brazos e intenta alejarse. Y nuevamente están las connotaciones sociales, en donde es una mujer obviamente pobre, harapienta, ¿no? Representación de los arrabales que nos figuraba Vicuña Maquena. La prensa hace resonar todas estas ideas con mucha fuerza y con extremada constancia, ¿no? La prensa, especialmente periódicos como La República, El Progreso, Padre Cobo y algunas más satíricas principalmente, que les gusta mucho ir a contracorriente, tienen una vocación muy crítica, dan mucho, mucho, mucho espacio a, bueno, diferentes vecinos o personas que recorriendo la ciudad se dan cuenta de este tipo de situaciones y denuncian, ¿no? Y aquí ponen un ejemplo, eran las 2:30 de la tarde, ¿no? Refiriéndose al trabajo que estaban haciendo unos carretoneros que tenían la labor de recoger basura, básicamente, y estos carretoneros entonces de la policía urbana, que básicamente tienen a cargo, ¿no? Los trabajos de sanidad, de policía sanitaria, tenían que traspasar entonces estos motones de basura, ¿no? Que había en la plaza, un foco de muchos, ¿no? Y como todos los habitantes de Santiago lo saben, y esto es algo que lo puede corroborar, hasta el día de hoy Santiago es una ciudad con demasiado viento, ¿no? Entonces, básicamente la denuncia es que estos tipos suben, ¿no? La basura a los carretones, y mientras la suben, tres cuartas partes de la basura se les vuela el viento, ¿no? Entonces, en vez de estar limpiando, básicamente contaminan. Esto parece anecdótico, pero la cantidad de veces que se repite en la prensa, la cantidad de veces que los médicos lo denuncian, la cantidad de veces que se hacen sátira, demuestra que no parece algo tan anecdótico. Por el contrario, ¿no? Esto obviamente en la década de 1870, una vez que empezamos a entrar al siglo XX, se empiezan a profesionalizar estos sujetos que empiezan a tener un poco más de conocimiento, mejor equipamiento, y ya operan con otro tipo de artefactos, digamos, para generar estas limpiezas, como podemos ver acá con el retrato de un desinfectador, el desinfectorio público, que empieza a funcionar desde 1890,
desde 1900 ya se formaliza un poco, ¿no? En esa misma década empiezan a llegar artefactos como los que se ven acá y otras bombas, otras maquinarias, ¿no? Que permiten no solamente ir limpiando habitaciones, sino que lo que se llaman conventillos, ¿no? Que son grandes propiedades divididas en muchas piezas, ¿no? Pequeñas habitaciones, que era muy difícil limpiar de forma sistemática previo a la incorporación de este tipo de artefactos. Eh, Obviamente las fotografías demuestran algo discursivo de orden, ¿no? De profesionalismo, que es mucho más discursivo que real, ¿no? Durante incluso buena parte del siglo XX. Eh, Otro elemento que al menos a mí me genera un poco de gracia respecto como a la condición sensorial, ¿no? Que genera Santiago en esta época, esta sátira que se llama Santiago de noche. Santiago no tiene luz, no tiene alumbrado, ¿no? Para esta época, Santiago lo que tiene es un par de zonas, ¿no? Con alumbrado de gas, que posteriormente van a incorporar el alumbrado eléctrico, pero que si uno ve los documentos municipales, lo que pasa es que constantemente las empresas que tienen a cargo bueno, este servicio fallan, ¿no? Entonces no cumplen, los faroles no funcionan, la reposición de los faroles muchas veces va por cuenta de las municipalidades que no tienen los recursos, entonces eso hace que estos prestadores de servicio tampoco cumplan y es una dinámica muy, muy poco virtuosa en la que en realidad Santiago termina siendo esto, o sea, una imagen negra sin iluminación en la mayoría de los barrios. Obviamente hay excepciones, como los lugares en donde hay ciertos edificios públicos importantes, simbólicos, y algunos barrios muy, muy privilegiados, ¿no? Pero también muchas fuentes escritas dan cuenta constantemente de los problemas de inseguridad, primero respecto a la poca luz y también al hecho de que la iluminación aún tiene que hacerse por fuente de vela o por fuente de algunos aceites, digamos, algunos pequeños combustibles que también los médicos a medida que avanza el siglo van denunciando que generan nuevamente gases que en espacios cerrados, más toda esta otra contaminación que hay, sigue sumándonos elementos de insalubridad. Bueno, antes de pasar a la tolerancia social del miasma, ¿no? Porque no quiero adentrarme mucho en otros elementos sensoriales que también están presentes y que son muy ricos, me quiero enfocar un poquito más en el miasma en este caso puntual. Antes de pasar con esta diapositiva, aquí tenemos otra que es mucho más evidente y también un poquito más rica analíticamente en cuanto a su iconografía, ¿no? Que es de la misma publicación de las dos anteriores, que se llama Santiago Cómico, que no solamente es cómico, sino que también logra hacer unas representaciones bastante interesantes. Y se llama, bueno, dice, ¿no? Recomendamos ciertas calles para las personas que básicamente no tengan olfato ni nariz, ¿no? Eh, lo que podemos ver es básicamente la representación típica, ¿no? De lo que se denuncia acá, en donde alguien en la misma prensa de la década del 40 ya, o sea, en un momento en donde tampoco la ciudad estaba creciendo tanto, ¿no? Imaginemos que luego esto se magnifica, dicen, bueno, eh, no sé. Pobres e infelices, más de una vez se nos ha partido el corazón de presenciar tales espectáculos, cuando al pasar por dichas calles hemos tenido necesidad de cubrirnos las narices y hemos visto al mismo tiempo familias enteras que sentadas a las puertas de sus habitaciones para tomar sol, respiraban pacientemente la corrupción que tenían a sus pies, a una vara de distancia. No recuerdo exactamente la medida de una vara, pero es muy poco. Es muy poco, creo que menos de un metro, no estoy seguro, ¿no? O un poco más, por ahí. Porque hay calles en que apenas queda libre la extensión de una vara para el pasaje, ¿no? O sea, son calles muy estrechas. Recórranse las calles de oriente a poniente, ¿no? Nuevamente, en ese sentido de pasar de la altura a las zonas con menos elevación, por el lado sur de la Alameda, que es esta zona que en esa época aún no tiene ningún tipo de trazado urbano y en donde se está poblando de manera muy artesanal, por decirlo de alguna manera, y se verá si hay exageración en lo que hemos expuesto. Esto más allá de mostrarse como nuevamente una representación eh, sistemática, repetida, ¿no? Que parece mostrar esta idea del miasma y los olores, que sí, de hecho lo demuestra, porque este tipo de anuncios, de textos en prensa son aún más frecuentes, demasiado frecuentes de hecho, o sea, estamos hablando de que en un número, por ejemplo, un día martes de una semana, uno puede encontrar en ese diario 6, 7 textos como este, ¿no? Pequeñitos, a veces más largos, ¿no? Depende un poco de quién lo manda, muchas veces de forma anónima. Entonces, claro, también están dando cuenta de que Santiago, sin duda, es una ciudad apta para personas sin olfato. Pero más allá de eso, hay una cosa que me pareció que me parece muy curiosa, ¿no? En este tipo, tanto de textos como en esta sátira, que es el hecho de que están hablando personas que tienen voz, ¿no? O sea, aquí en esta imagen, un ejercicio como el que hizo Yana el otro día, ¿no? Preguntando qué ven en la imagen. Lo que no se ve es un pobre, no se ve un harapiento, a diferencia de la imagen de la mujer que está generando polución, que sin duda es una mujer pobre, ¿no?
Acá no. Acá son personas que van con traje, personas que van con sombrero de copa, personas que tienen gestos, ¿no? De una clase social que claramente no es la que están viviendo ahí, eh, y en donde, claro, esta incivilidad ni siquiera se representa con seres humanos, sino que con animales que quién sabe Dios qué están haciendo ahí, ¿no? Y acá, en esta fuente, pasa exactamente, bueno, en esta fuente, en este texto pasa exactamente lo mismo. No tenemos la voz realmente, y esto es un problema metodológico, porque estamos rescatando la voz de un segmento de la población muy específico. Aquellas personas que son representadas como de una clase social con dinero en las sátiras, y aquellas personas que son capaces de escribir y mandar un texto crítico a una prensa para que se lo publiquen. ¿Qué porcentaje de la población es? No lo sé, pero de que es mínimo, sin lugar a dudas. ¿Y qué pasa con las grandes voces? ¿No? Pues con las voces de las mayorías respecto a esto. Porque aquí, claro, este texto del Clarín nos dice, pobres de estas personas que respiran pacientemente la corrupción, no como nosotros que no lo toleramos. O sea, parece que ellos, si bien se están corrompiendo, lo toleran. Por lo tanto, su experiencia sensorial, podríamos decir, no es igual que la nuestra. Pero ¿es igual que la de ellos? No lo sabemos. Entonces, ¿cómo nos aproximamos a eso? Hay un desafío metodológico y un par de cosas que van a implicar o releer mucho las fuentes sin pasar a las lecturas exageradas, o encontrar otro tipo de documentos que para este tipo de análisis no es fácil, ¿no? Y aquí hay una fotografía que ya 60 años después, ¿no? 1913, respecto de este texto, nos muestra un poco las condiciones de vida de una población, y que parece que no cambian tanto, no cambian tanto. O sea, podemos ver nuevamente el barro, las calles, la humedad, ¿no? La falta de vestimenta, la falta de calzado, en fin, ¿no? Y eso que está representando supuestas costumbres chilenas, que es la de la lavandera, ¿no? Que son mujeres que se ganan la vida lavando ropa de otras personas. Que eso constituye una de las labores, digamos, eh, más frecuentes dentro de las mujeres que trabajan en esta época, ¿no? Junto con la preparación y venta de alimentos, de hecho. Entonces, bueno, esta fuente entonces, lejos de asumir que nos presentan un panorama sensorial evidente, no lo hace. Lo que nos presentan son relaciones de poder respecto a las percepciones sensoriales y cómo los sujetos creen que otros pueden percibir, ¿no? O cómo ellos construyen la otredad sensorial, ¿no? Entonces, eso sí, es rico, eso nos muestra que hay unas diferencias quizás sensoriales, pero de las que no tenemos ninguna certeza. Ahora, no, me interesaba un poco mostrar esto y figurar la ciudad y estas dinámicas sociales en cuanto a las percepciones sensoriales de la insalubridad, pero viene el tema central, ¿no? Que gira en torno a la gran pregunta de quiénes son los inspectores. O sea, esto se llama brújulas sensoriales, inspectores y qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los inspectores? Resulta que los inspectores son extremadamente difíciles de definir, al menos para todo el siglo XIX, ¿no? La figura del inspector urbano no fue para nada un cargo único, no estaba designado ni en una institución, ni en un tipo de jurisdicción de alguna institución o departamento, no, en ningún sentido no había ninguna normativa que estandarizara, ¿no? Sino que había una serie de pequeñas normativas, pequeños departamentos que ante la necesidad de una persona en la calle designaban a un profesional, un lego semiprofesional o simplemente alguien no profesional porque la necesidad lo obliga, ¿no? Entonces era más una designación que un cargo y esto se va a mantener hasta el siglo XX o inicio del siglo XX, ¿no? Y aquí esto es importante porque las necesidades realmente de sacar a una persona a la calle bajo esta designación de inspector no se deben principalmente, aunque no exclusivamente, a contingencias sanitarias y económicas. ¿Y por qué hago énfasis en las económicas? Porque de hecho muchas de las contingencias sanitarias que van a implicar que la gente salga a fiscalizar a la calle van a tener como correlato problemas económicos, específicamente bueno, por la circunstancia de insalubridad que industrias y comercios generan por entrar en conflicto con las poblaciones que viven cerca de donde ellos desarrollan sus actividades, ¿no? Entonces siempre va a haber una tensión entre las formas de vida de las poblaciones urbanas y las actividades económicas semi-industriales que se van a empezar a desarrollar en una ciudad que está creciendo tanto, ¿no? Ahora, estos cargos se designaban obviamente según la disponibilidad de profesionales, va a haber casos muy excepcionales y tampoco hay una regla, ¿no? Que diga, a lo mejor en casos extremadamente importantes sale un profesional de la Universidad de Chile. No, o sea, no he podido encontrar como un tipo de hilo conductor, ¿no? Para definir eso, sino que de verdad pareciera que es más o menos a quién llaman y quién responde, ¿no? Entonces depende de la disponibilidad de profesionales, legos o no profesionales, obviamente del presupuesto. Es muy constante que las municipalidades, bendigo, que son organismos que principalmente sacan inspectores a las calles, tengan muy mal orden, digamos, de las finanzas,
y que se queden un poco sin presupuesto, que muchas veces deban sueldo, porque también siempre hay una cosa de aumentarse los sueldos, que en las mismas fuentes donde uno ve esto están igual, eh, o ir sacando dinero, digamos, de algunos ítems para cubrir otros y luego se desfinancian, entonces como que hay un problema que es constante, ¿no? Y también, y esto es principal, ¿no? La necesidad de estas instituciones por oficializar los controles en la aplicación de diferentes normativas sanitarias en terreno. Y esto es muy complicado porque, contra lo que se podría pensar, no hay una o un par de normativas. No, hay muchísimas normativas, muchas, constantemente, porque es un periodo de codificación en materia sanitaria, ¿no? Y de hecho, no sé si sea por eso, pero es muy curioso, y Luz María me podrá quizá dar la razón o desmentirme, si tienes que desmentirme, hazlo. Historia sanitaria, historia de la salud, historia de la medicina se construye en Chile desde 1870 en adelante. Los trabajos que hay para los periodos anteriores, yo diría que son escasos, y digo eso porque no me quiero atrever a decir no hay, ¿no? Y los otros son coloniales, ¿no? Entonces tenemos un espacio de al menos 50 años, por lo menos 50, 70 años, donde no sabemos qué pasa con la dimensión de salud pública. Bueno, no sé si la dimensión de salud pública calza, yo reconstruyo más el concepto de insalubridad o de problemas médicos sanitarios, digamos, durante ese periodo de tiempo. Entonces, como es un periodo de codificación, ¿no? De pensar las estructuras sanitarias, de pensar también la ciudad, de pensar la demografía, de empezar a tener un razonamiento biopolítico muy inicial respecto de las obras que llegan de Europa, Estados Unidos y qué sé yo, se generan entonces muchos cuerpos de ley, que tampoco son cuerpos extensos, son pequeñas normativas, pero son tantas, ¿no? Y se hacen de forma tan desordenada, ¿y a qué me refiero con forma desordenada? ¿Esto lo cierro? Me refiero al hecho de que no surgen de grandes debates que, digamos, aglomeren a los profesionales en vistas de un gran horizonte de salubridad, sino que son pequeños problemitas. Pequeños problemitas, el problemita de la semana, saca una normativa. A la semana siguiente hay otro problema, sacan una nueva normativa. Luego, entonces van sumando, sumando, sumando. Muchas normativas van quedando obsoletas y lo que pasa es que luego los inspectores, cuando tienen que salir a terreno, muchas veces no saben qué normativa aplicar. Y esto genera un problema con la ciudadanía porque les demandan cosas, ¿no? Que muchas veces los inspectores no saben aplicar, porque en la mayoría de los casos no son profesionales, son simplemente personas que mandan con una orden ahí un poco en el aire, no siempre, pero digamos, no tienen claridad de todo el corpus de normativas que existen o que han existido durante un periodo. Y también hay un proceso de desfase, que se sacan nuevas normativas, se intenta codificar algún cuerpo, digamos, ordenado y sistemático de las normativas existentes, y un proceso también de ir, ¿no? Un poco borrando las que ya no funcionan, ¿no? Entonces esto genera una dinámica de mucho desorden y de tensiones entre estos actores no muy complejos de definir, que son los inspectores, y la población, que como se veía en la sátira y en los textos de prensa, están reclamando al parecer mucho por la insalubridad y están, ¿no? Accionando de forma sensorialmente intensa sobre la ciudad, ¿no? Porque están percibiendo, están oliendo, están teniendo ahí, bueno, un contacto. De hecho, esto se mantiene entonces durante casi todo el siglo XIX. Recién en 1894, Federico Pocagón, ¿no? Un gran médico, que crea el primer gran texto de medicina legal en Chile, no empieza a decir junto a otros profesionales y políticos, bueno, es momento de que más o menos ordenemos esto y tengamos claridad de que es un inspector, de que lo definamos, de que asignemos cargos con ciertas competencias. Pero ¿esto por qué ocurre? Porque entre que están estas normativas que se desarrollan en la década del 50 y el 60, que dan mucha fuerza a la municipalidad y a algunos otros pequeños organismos que interfieren en la salud, como por ejemplo juntas de beneficencia, juntas de vacuna, y muchos hospitales, además de otras instituciones como el protomedicato, ¿no? Que todavía tiene un par de atribuciones importantes, pero que no han sido tampoco tan estudiadas. No tenemos una gran creación de una nueva infraestructura de salubridad hasta el Consejo Superior de Higiene, ¿no? El Consejo Superior de Higiene se crea en el año 1894 y en el 93, un año después, se va a crear su brazo armado práctico de laboratorio, que es el Instituto de Higiene. Entonces, el Consejo Superior va a funcionar como esta entidad que toma decisiones, que supervigila, que junta, ¿no? A las grandes cabezas que están pensando en la sanidad urbana en Santiago y en Chile. Y en el instituto tenemos entonces a los químicos, a los médicos, a quienes son expertos en bacteriología, en seroterapia, ¿no? En veterinaria,
en estadística y que van a estar entonces operando estas unidades técnicas y van a un poco relacionarse con las demás entidades gubernativas para poder controlar el territorio. Y entonces él dice en el 94, y justamente a propósito de esto, ¿no? Porque los laboratorios empiezan a necesitar gente, no es por otra razón. Cada que se creyó indispensable practicar una inspección sanitaria en la ciudad o sus inmediaciones o tomar muestras de materia cuyo análisis se precisaba, ha habido que distraer entonces a personas que trabajan en los laboratorios, que son pocas, porque nuevamente los presupuestos son pocos, ¿no? O sea, cuando pensamos en el, por ejemplo, Instituto de Higiene, les voy a adelantar algo. Uno piensa en esto, ¿no? En esta imagen, el gran Instituto de Higiene, que eso se arma en el año 93. No, eso no es así. Esto es posterior, ¿no? El Instituto de Higiene, como laboratorio, primero funciona en un cuarto que yo creo que era la mitad de esta sala, en la quinta normal de agricultura, que en la quinta normal de agricultura estaba eh, acá, en un parque, ¿no? Entonces, en un espacio improvisado, se dijo, vamos a armar este pequeño laboratorio con un equipamiento muy precario. Luego, la Universidad de Chile también va a apoyar en ese proceso y va a ser posterior que se van a arrendar ciertas casas en diferentes lugares hasta que llegamos a la estructura que todos conocemos como el Gran Instituto de Higiene. Entonces, eso demuestra, bueno, expresa de forma muy clara la falta de presupuesto, la falta de organización, ¿no? Con respecto a la creación de un organismo que supervigila, ¿no? Y que tiene tantas atribuciones, pero que en realidad a nivel práctico tiene muy poca capacidad de acción durante varios años, ¿no? Entonces, claro, salir a hacer inspecciones que eran necesarias, ¿no? En ese momento para tomar diferentes muestras, implicaba sacar gente que tenía que cumplir no solamente un rol específico, sino que muchas veces dos, tres o cuatro roles en los laboratorios en el instituto, ¿no? Y él decía, un instituto de higiene sin inspectores, y esto es muy interesante, por decirlo así, es un cuerpo sin ojos y sin brazos. Y es cierto, porque los inspectores no salen con instrumentos, no salen. Quizás esa es una figura del siglo XX, y tampoco lo sé, porque no he llegado tampoco a ver ese tipo eh, de actividades, digamos, con artefactos en ese periodo. Pero al menos hasta 1910, 1915 y todas estas décadas del siglo XIX van a ser sujetos, no quiero decir organolépticos, porque eso tiene más una connotación relacionada con alimentos, pero profundamente sensoriales, profundamente sensitivos, ¿no? Entonces no se trataba de que estos sujetos salieran simplemente a percibir lo que fuera, sino que tenían que tener un cierto tipo de entrenamiento. Y eso nuevamente implicaba recursos, preparación, profesionales, un corpus de ordenanzas, digamos, más o menos bien estructurado, que permitiera hacer un trabajo robusto y sistemático, lo que obviamente no existía y solamente se quedaba en estas pretensiones. Obviamente, ya luego, ¿no? 1910, por fin tenemos el edificio, ¿no? Que de hecho está junto al río, algo muy interesante porque nuevamente es el agua, el gran vector de los problemas de insalubridad en Santiago, y una foto de lo que después va a ser la oficina de inspección sanitaria, ¿no? Que a diferencia de otros espacios del laboratorio, tiene mucho más una organización estadística, ¿no? Que técnica de laboratorio con una serie de instrumentos como el resto. Eh, ahora, ya lo había adelantado previamente, pero la prensa funciona como una plataforma de denuncia, constantemente. Y esto se da por lo que acabo de explicar, de que hay una mala gestión, ¿no? De estos inspectores, digamos, un desempeño usualmente deficiente en el espacio urbano. Y nuevamente, como ya les había mencionado, esto genera que la gente denuncie, ¿no? Entonces, la idea del fiscalizador ciudadano, ¿no? Que es una categoría un poco que me invento para poder entender, ¿no? Este tipo de sujetos que si no tuvieran, ¿no? La presencia que tienen, la frecuencia con la que escriben en prensa durante tantos años, décadas, me atrevería a decir, no le hubiera dado un poco esta idea de fiscalizador ciudadano, ¿no? Que es una gente que denuncia, ¿no? Que se posicionó entonces como una voz constantemente que acusaba, por medio de la prensa periódica, los focos de insalubridad, ¿no? Y eso era constante. La no aplicación de la normativa vigente, ¿no? Que se producía por estos problemas, ¿no? De normativas mixtas, y por también un mal desempeño de los inspectores de policía sanitaria debido a su inexperiencia, a su, digamos, trabajo un poco improvisado. Durante buena parte entonces del 1800, el inspector ciudadano, entre comillas, combatió las definiciones de peligrosidad sanitaria mediante sus propias capacidades sensoriales de fiscalización en terreno, ¿no?
obviamente muchas veces de manera colectiva. ¿Esto qué significa? Que estos ciudadanos no solamente estaban denunciando, estaban, digamos, peleándose el poder, ¿no? O la potestad de definir qué es peligroso en términos sanitarios y qué no lo es. Y eso al poder no le gusta, nunca le ha gustado y nunca le va a gustar, ¿no? Entonces, esto es lo que de alguna forma va a constituir que se ponga tanto énfasis a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, que se formalice la figura del inspector. Porque la figura del inspector, de lo que el inspector decide, lo que el inspector fiscaliza y lo que se determina bajo esta normativa, bajo la que el inspector funciona, no puede ser discutida por ciudadanos, o no debería o no debería combatirle la capacidad de definir si es que este foco es realmente infeccioso o no infeccioso, es problemático o no es problemático. Y eso se va a expresar con mucha fuerza en el caso de las industrias, porque hay intereses económicos de fondo. Y porque no puede ser que una ciudadanía que se moviliza, al menos es lo que las fuentes oficiales dejan ver, no puede ser que una ciudadanía que se moviliza para cerrar una industria pese más que la voz de un inspector profesional que está diciendo que sí, puede que haya problemas, pero no es tan grave. Entonces, eso es peligroso. Y esa dimensión sensorial tiene que domesticarse, ¿no? Tiene que profesionalizarse. Tenemos que usar otro tipo de lenguaje que no sea el lenguaje común, ¿no? No debatir, no jugar en la misma cancha, básicamente, por hacer una analogía futbolística. No podemos jugar en la misma cancha porque si jugamos en la misma cancha, no podemos perder. Puede que ganemos, pero podemos perder, ¿no? Entonces hay que entrar en otra dimensión, en otro tipo de lenguaje, con otro tipo de profesionales, ¿no? Entonces, esto se manifiesta con muchas controversias. Aquí voy a traer un par, ¿no?, de controversias respecto a estos inspectores y tensiones epistémicas, pero hay demasiados. O sea, la cantidad de denuncias ciudadanas que uno encuentra en diferentes tipos de fuentes, archivos municipales, ¿no? Llegan incluso a debates parlamentarios, muchas veces a debates parlamentarios. Eso no es menor, ¿no? En una población pequeña como la santiaguina chilena y que también a nivel de clase está como extremadamente demarcada. O sea, en este periodo es muy difícil hablar de una especie de clase media, ¿no? O sea, hablar como de separar, ¿no? A las clases es muy complicado. Entonces, esto es muy decidor, ¿no? Y bueno, acá nuevamente hay un ejemplo de estas denuncias, ¿no? De Vivo en la calle Moneda, cerca del sur, y yo puedo asegurar, ¿no? De acuerdo a mi propia experiencia, porque yo me movilizo por la ciudad, que la acequia al interior de mi casa, que es un punto no menor, estas acequias, que son cientos que atraviesan la ciudad, no pasan por la calle, pasan por la calle y por dentro de las casas de las personas constantemente. Entonces ahí también hay una tensión entre la relación del espacio público y el espacio privado. Y eso es muy complicado. Y eso va a articular una serie de debates respecto a la moralidad de la insalubridad, ¿no? Y eso va a hacer que luego se consolide en el siglo XX, ¿no?, desde una dimensión moral, con mucha fuerza la idea del alcantarillado. ¿Por qué? Porque la inmoralidad hay que taparla. Y la inmoralidad es insalubre, ¿no? Y las aguas que corren acá con cieno son insalubres y por tanto son inmorales, ¿no? Ahora, el miasma urbano. Eh, es muy interesante porque hasta acá todavía estamos en una dimensión bastante discursiva y de dinámicas sociales respecto a las tensiones sensoriales entre diferentes actores respecto a la insalubridad. Y esto se ha demostrado ya con varios trabajos, entre los que destaco obviamente clásicos como Alain Corbin, a los que uno puede criticar, pero no puede dejar de leer, digamos, y trabajos más recientes como los de Melanie Kiechler, que son brillantes, simplemente. Pero eh, me parece que les falta un poco quizá, y este es un trabajo que es muy arriesgado hasta cierto punto, porque es fácil caer quizá en sobreinterpretaciones, como diría por ahí Mark Smith, texturizar. Ya que estamos hablando de lo sensorial, hay que texturizar un poco, ¿no? Intentar entender. O sea, pasa como con los debates que ocurrió hace varios años con las emociones, ¿no? Cuando casi se hizo un axioma, lo queremos estudiar, pero sabemos que no vamos a poder saber cómo esta persona siente. No, 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 sabemos que no. Pasa un poco lo mismo, ¿no? Podemos estudiar, podemos intentar entenderlo, pero no vamos a saber nunca cómo estas personas realmente experimentaron sus sensaciones. Sin embargo, hay que intentar texturizarlo un poco, ¿ya? Y este ejercicio, bueno, más que el ejercicio, vamos por orden, ¿no? Acá nuevamente están estas denuncias de prensa, en donde se habla del miasma, de los malos olores, de la enfermedad, y eso es un término con mucha frecuencia, ¿no? Que esto también leyendo muchas fuentes era algo que me parecía siempre, me aparecía como una palabra clave para entender, que era el término de infección. Y me llamaba mucho la atención porque el término de infección, como lo concebimos nosotros hoy en día, con una carga viral, ¿no?, con una idea de un microorganismo que
nos infecta, que crece dentro de nosotros, pero que no nos genera como ninguna especie de, a ver, cuando nos infectamos, nos contagiamos de algo viral, no tenemos ninguna sensación, ¿no? En el cuerpo puntualmente, al menos no el momento de contagiarnos. Luego, si nos enfermamos, no, ya eso otro cuento, pero el momento del contagio, ¿no? No lo concebimos así. Entonces me llamaba la atención que en un contexto donde la teoría miasmática, ¿no? Junto con otras teorías médicas importantes como la anatomopatológica, ¿no? Que es la idea de que la enfermedad se produce por daño orgánico, es decir, daño en los tejidos, ¿no? Que ese daño en los tejidos va a ir cambiando, ¿no? Con el tiempo, primero a tejido a nivel cuerpo, luego son los órganos, ¿no? Luego son las células, en fin, ¿no? Se va disminuyendo la escala, pero es el origen, ¿no? De la enfermedad. Entonces me producía mucha curiosidad que el término de infección tuviera tanta connotación para definir, ¿no? La idea de la experiencia miasmática en ese contexto, ¿no? Entonces hice un ejercicio que me pareció muy interesante, ¿no? Que he repetido con varios términos y es muy decidido respecto a esta posibilidad de texturizar, ¿no? La experiencia de insalubridad desde lo sensorial. Y resulta que de acuerdo con los diccionarios, tanto médicos como de lengua común de la época, ¿no? Especialmente los de la RAE, obviamente son la primera referencia, ¿no? Y el ejercicio que planteo acá, dan una definición que es completamente distinta a la que nosotros concebimos respecto a la idea de infección. Completamente distinta. De hecho, es una dimensión muy texturizada, ¿no? La acción, ¿no? Dice el diccionario del año 53 de Domínguez, que es un clásico, la infección es la acción o el efecto de infectar, ¿no? Desde un punto de vista médico, es una sensación que las exhalaciones fétidas producen en nuestro olfato, ¿no? Es decir, que los vapores que se emanan, ¿no? De los focos de infección nos generan. Es decir, esos olores no solamente nos generan una molestia olfativa, ¿no? Sino que nos generan una sensación de enfermedad, ¿no? Acción ejercida en la economía animal, ¿no? Por los miasmas o partículas deleterias. Deleterias no significa que enferman, ¿no? Algo que es deleterio, algo que enferma en el momento. Esparcidas en el aire, ¿no? Contagio, según algunos autores. O sea, la idea de contagio es la última, ¿no? Y según algunos autores. La primera es una sensación. Luego, del latín infectio, perdón, lo repetí, acción y efecto de infeccionar, y de acuerdo con un ejemplo que toman, ¿no? Para expresarlo, la peste empezaba a picar, ¿no? Ocasionaba la infección de los cuerpos muertos, de los que estaba cubierto un campo seguramente de batalla, ¿no? Entonces la idea de infección tiene una connotación sensitiva, o sea, tiene como correlato una sensación, ¿no? Ahora no podemos saber exactamente qué sensación es, ¿no? Eso es una imposibilidad, ¿viste? No lo podemos saber, ¿no? Pero sí podemos más o menos imaginar que para estas personas la idea de sentir un mal olor, un miasma, ¿no? Implicaba una sensación que ellos asociaban con la idea de me estoy enfermando, me estoy contagiando, y con un término que es clave, ¿no? Que es putrefacción. ¿No? Que es un término que está en el corazón del miasma, ¿no? Cuando Alan Corbin, ¿no? En su libro explica lo que es el miasma, ¿no? A partir de unos intelectuales del siglo XVII o XVI franceses, ya no me acuerdo exactamente los nombres, tampoco sabría pronunciarlos, ¿no? Explica que los miasmas, ¿no? Nacen de los movimientos telúricos de la Tierra, ¿no? Como vapores y exhalaciones del cuerpo natural que se generan en esta dinámica de, por un lado tenemos la vida, pero la vida es la muerte, es la putrefacción, no, es la corrupción, ¿no? Es como los cuerpos, ¿no? Se corrompen, se deshacen, se convierten en materia muerta, y es ahí en donde está, ¿no? La enfermedad. Avanzando un poquito, bueno, aquí la referencia está mal, no es la República, es otro diccionario, pero es del año 1895, que es el diccionario de Lozano, si no me equivoco, ¿no? Lo definen anclado a la idea de infección y hediondez, y esto es clave, ¿no? Estas dos palabras indican un olor fuerte, ambas, desagradable, que exhala un cuerpo fétido, podrido o corrompido, ¿no? Foco de enfermedad porque genera sensación. Pero la hediondez no indica más que mal olor, ¿no? Esa es la diferencia. Es ahí donde está la diferencia a la que se alude en el diccionario de 1853. Una cosa es sentir el mal olor, que es una experiencia sensorial olfativa, ¿no? Como la que nosotros podemos experimentar, pero la otra es más que eso, es una sensación de enfermedad, ¿no? Que está asociada a una cierta idea, ¿no? De corrupción en mi organismo, ¿no? Y que se articula de esa forma porque, y esto no es menor, están las ideas anatomopatológicas respecto a la enfermedad predominando. Aquí hay un esquema, ¿no? Al menos de lo que yo he podido lucurar, analizar y entender respecto a esta idea de epistema de la experiencia miasmática, ¿no?
esa experiencia puntual de la infección, ¿no? O de esa sensación texturizada de la enfermedad, es posible gracias a que se articulan estas tres dimensiones. Primero, la idea del miasma, ¿no? Que es una concepción del aire corrompido, ¿no? Como fuente de enfermedad, ¿no? Y que desde una visión anatomopatológica, es decir, daño orgánico del tejido como causa de enfermedad, permite que una infección, que es una sensación, ¿no? Olfativa, en un principio, me genere una corrupción, es decir, un daño orgánico, y eso tiene como correlato una cierta sensación. Y eso es la infección, ¿no? La sensación miasmática, ¿no? A partir del término de infección. Y eso es muy, muy interesante, no solamente por el hecho de que quizá podríamos lograr empezar a texturizar, ¿no? Estas historias de la insalubridad del siglo XIX, sino por otra cosa que una vez discutí con un, bueno, no discutí, pero un profesor me dijo y me dejó pensando muchos meses. Eh, bueno, siempre, ¿no? Desde Carlos Ginsburg y otros autores y autoras previos y posteriores, sabemos que hay una gran dificultad en historia cuando estudiamos al otro, ¿no? Sobre todo cuando la otra edad es muy distinta. Pero al mismo tiempo hay una gran dificultad cuando la otredad que estamos estudiando no es tan distinta. Y hay una delgada línea que nos separa. Entonces un profesor me dijo, bueno, a nivel sensorial, quizá el siglo XIX no es tan distinto al nuestro. Y yo no supe qué responder. Ahora con este ejercicio, no con este tipo de análisis, no ya con mucho trabajo, ¿no? En la espalda, en la tesis, puedo decir, ¿no? Que sí, a lo mejor no hay grandes diferencias, como con la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay diferencias, ¿no? Y esas diferencias las podemos abordar a través de un análisis semántico que sea más o menos cuidadoso para intentar texturizar, ¿no? Pero siempre teniendo mucho cuidado de no sobredimensionar la interpretación. Eh, entonces, me parece muy interesante, ¿no? Además del hecho de poder intentar dar cuenta de estas formas sensitivas del siglo XIX, ¿no? Poder también empezar a diferenciar el siglo XIX como un siglo con sensaciones particulares, ¿no? Que no es solamente una especie de reflejo semilejano, ¿no? De nuestra época contemporánea. Ahora, las controversias, ¿no? A las que me refería antes eh, son importantes, ¿no? Y por eso quería hacer el preámbulo, ¿no? Respecto a la experiencia del miasma, ¿no? Porque tiene más sentido que desde unas experiencias miasmáticas que no son solamente como, ay, hay un peligro de que me pueda enfermar o el olor me molesta. O sea, no, esto es, el olor me está enfermando, el olor me está generando una corrupción orgánica, el olor me está generando una sensación de enfermedad, ¿no? Tiene más sentido el hecho de que la prensa esté llena de estas acusaciones, ¿no? Respecto a los malos olores, la insalubridad, ¿no? La putrefacción de las aguas, etcétera, ¿no? Tiene mucho más sentido que la ciudadanía, que la población urbana se esté preocupando de esto, ¿no? Porque sin hacer también un poco, no, esos análisis, queda un poco, quizá, no sé si en el aire, pero no queda tan cerrado, ¿no? El hecho de que haya tanta presión, no tanta urgencia por hablar de este tipo de cosas y no, por ejemplo, de cosas mucho más puntuales desde nuestro punto de vista, ¿no? Como podría ser la cantidad de enfermos que hay en las calles, ¿no? O la cantidad de niños muertos. Les doy un dato. Chile, en esta época, ¿no? Y esto es sorprendente, el doctor Adolfo Murillo lo dice a través de las primeras estadísticas que se empiezan a producir desde los años 70, tiene las mayores tasas de mortalidad del mundo a nivel infantil y adulto. Duplica, ¿no? Para 1870 a una de las ciudades con mayor tasa de mortalidad, que es Nueva York. La duplica durante mucho tiempo. Entonces, no es menor, no, en ese contexto, que las preocupaciones que se manifiestan a través de la prensa tengan una connotación sensorial respecto a la insalubridad y al miasma, ¿no? Eh, bueno, volviendo sobre las controversias, ¿no? Que ahora tienen mucho más sentido, ¿no? A partir de las denuncias en prensa. Casos, como les dije previamente, hay muchos. ¿Por qué? Porque nuevamente, como Chile se está organizando, no hay mucho orden, y así como pasa en muchos lugares, mientras haya dinero de por medio, las cosas salen más fácil, aunque no salgan bien hechas, se instalan demasiadas industrias, ¿no? Las tres principales que son un constante foco de controversia con la ciudadanía son portiembres, cueros, fabricación de velas y almidonerías, ¿no? Entre algunas otras como vidrios, ¿no? Que también están generando algunos problemitas, pero principalmente son cueros, velas y las almidonerías, ¿no?
¿Y por qué? Porque a diferencia de otro tipo de industria, por ejemplo, como las que fabrican botellas de vidrio, cristales o qué sé yo, son industrias que, semi-industrias, no requieren quizá tanto espacio, entonces son fáciles de instalar dentro de cualquier barrio, ¿no? En la medida que tengan acceso a flujos de agua. Y eso es un gran problema, porque Santiago da acceso a flujos de agua, que son estas acequias que están, ¿no? Atravesando la ciudad y los hogares de las personas, y les permiten a estas industrias funcionar sin mayores problemas, pero exacerbando los problemas insalubres, porque las costumbres no arrojan los desperdicios animales, ¿no? Y los tratamientos de los cueros son, bueno, tú sabes más del término tóxico, ¿no? Y las connotaciones históricas que tiene la toxicidad, pero me tomo la libertad de decir, son muy tóxicos, ¿no? Los procesos de tratamiento de cuero y todos los residuos que arrojan al agua, ¿no? También la producción de velas, entre estos otros que ya mencionaba, ¿no? Como la almidonería. Entonces están infectando constantemente y la gente se está quejando y están aludiendo a estas normativas que, nuevamente, están más o menos ordenadas y es muy curioso, bueno, no es curioso, pero es interesante de que ellos las manejan y dicen, yo sé que hace, no sé, un año se hizo una normativa que decía que todo este tipo de industrias tenían que instalarse fuera de la ciudad o en el curso de agua arriba, en el río tanto, y no en los barrios urbanos donde estamos todos viviendo porque es insalubre, ¿no? Entonces, con ese tipo de conocimiento denuncian y se provocan estas tensiones en donde luego los inspectores van, dicen como, sí, están votando cosas, pero como que no es tan terrible, ¿no? Entonces luego están las denuncias que escalan, ¿no? Y que han llegado incluso, como les mencionaba previamente, y no una vez, varias veces, al Parlamento, ¿no? Aquí, por ejemplo, nuevamente, en la República, los vecinos de Yungay se han presentado, Yungay, un barrio que está más o menos en la zona noroeste de Santiago, se han presentado al subdelegado respectivo, ¿no? Pidiendo el cumplimiento de la ley sobre almidonerías, ¿no? Por acá tengo el detalle de la ley, pero básicamente dice esto, no tiene que instalarse en otro lugar, teniendo que dicho informe, y esto fue lo que pasó previamente, ocurra como el año pasado sobre este mismo asunto, en donde digan que las aguas inmundas y corrompidas del almidón, de hecho, no solamente no eran un problema, sino que eran virtuosas porque conservaban y fertilizaban los planteles, es decir, los conjuntos de plantas que estaban en la zona. O sea, no se preocupen, no solamente no es dañino, sino que además les va a permitir que sus plantas crezcan más bonitas, ¿no? Y eso había ocurrido un año antes, ¿no? Entonces ahora estaba esta argumentación en donde decía, da lo mismo, ¿no? Que el inspector diga que esto ayuda a las plantas, la normativa dice que la almidonería no puede estar acá, que cumplan. Hasta el momento no he dado con una fuente que me diga explícitamente que de alguna forma la almidonería se corrió, porque igual eso es muy difícil, las denuncias están constantemente, pero tampoco se puede asumir que se hace algo con esa industria y se sacan de los lugares. De hecho, yo tengo la impresión de que no, pero tampoco lo puedo aseverar, ¿no? Y obviamente están nuevamente estas repeticiones respecto al miasma, la insalubridad pública, ¿no? Y el trabajo ineficiente de los inspectores y de los departamentos municipales que tienen a cargo este tipo de fiscalizaciones. Otro caso, y este fue el que escaló hacia bueno, al Parlamento en 1880, ¿no? Una década después casi, el industrial Alcides Magnery, creo, no sé cómo, un colega francés un día me dijo cómo se pronunciaba, ya no recuerdo, creo que era Magnery, eh, construyó una cortiduría en torno a la circunvalación del ferrocarril en el sector de Providencia. Rápidamente, Providencia es por allá, ¿no? O sea, donde termina el polígono amarillo, por esta zona más o menos de acá, ¿no? Que nuevamente, los planos nos mienten, porque uno diría, ah, perfecto, no hay población. Sí hay población, solamente que los planos no lo muestran, ¿no? Entonces los vecinos de estos sectores se quejan, ¿no? Llevan esto básicamente primero a la municipalidad, donde no pasa nada, luego a la intendencia, en donde no pasa nada, y desde la intendencia una persona lo escala hasta el Congreso. En el Congreso, y aquí es donde aparece nuevamente esta idea de estos personajes importantes que a veces aparecen en los casos que uno menos se lo espera. No hacen nada más ni nada menos que armar una comisión en donde dicen, bueno, que vaya Paul de Metayer. Paul de Metayer, ¿quién es? Un personaje muy importante, ¿no? Tiene estudios de química, unos pocos estudios de medicina, luego va a escribir muchos tratados, digamos, científicos, y en la década de, si no me equivoco, 1890, es el director de los laboratorios del Instituto de Higiene. O sea, es un personaje importante. No es solamente un químico, no es solamente un médico, no es solamente un ensayista de laboratorio, es el jefe del Instituto de Higiene, no, en un momento. Y dicen, bueno, que vaya a la Metaller
con otro, no recuerdo si un químico o un médico, y vayan a ver efectivamente si esto que está denunciando la gente es así o no. Vale Metayer y dice, como que sí, como que no. O sea, sí hay un problema, sí es fétido, sí a ciertos ratos, en ciertas horas del día genera emanaciones que se pueden considerar enigmáticas y no sé qué, pero como que no sé si es para cerrar y mover esto. Entonces, nuevamente, los inspectores a veces tienen que estar un poco del lado del poder, ¿no? Porque sacar este tipo de industrias también genera un detrimento a las arcas fiscales y no es fácil, ¿no? O sea, el poder económico y el poder político están muy enraizados. Esas son dinámicas que tampoco abordo con tanto detalle en mi tesis, pero que obviamente es necesario más o menos dilucidar en un cierto nivel para poder tener claridad de por qué ocurren este tipo de cosas, ¿no? Eh, y nuevamente ocurre lo que mencioné antes, no hay una conclusión respecto a si la gente se aguanta o si hacen algo respecto a estas industrias, ¿no? Mi impresión nuevamente es que realmente no se hace nada y un poco quizá la gente se acostumbra y a medida que avanza el siglo XX quizás se van incorporando pequeños métodos para hacer que esto sea quizá menos molesto, ¿no? Más que eso no. Otro tipo de controversia, ¿no? En un momento explota, creó una fábrica de aceite cerca del centro de la ciudad de Santiago, ¿no? Algo que la prensa recoge como un hecho evidentemente catastrófico sobre el que hay que hacer algo, sí, adelante, tranquila, muchas gracias por venir, Luz. Pero bueno, desde la municipalidad y el gobierno dicen, ok, sí, sí, o sea, explotó, incluso hay fuego, esto es como es complicado, pero en realidad no sé, o sea, igual tiene que ir alguien a fiscalizar, ¿no? Entonces, nuevamente, se tardan días en que la gente lleve, ¿no?, a un par de inspectores, ¿no? Porque no pueden llegar y creer la palabra de las personas que habitan la zona, porque eso nuevamente está en una dinámica de disputa, ¿no? Del sentido de la salubridad y de qué es peligroso y qué no lo es, ¿no? Eh, Otra vez, no hay una conclusión respecto a lo que pasa en este caso. No, se dice en la prensa que obviamente mandan a que la empresa tiene que depositar una cierta, bueno, los desperdicios, ¿no? Con apoyo de la municipalidad, bajo pena de una multa de 100 pesos y qué sé yo, pero no hay fuentes que realmente digan tácitamente, bueno, esto ya se concluyó y ya está, ¿no? Los archivos municipales no lo muestran, lo que para mí también es muy curioso, pero bueno, esas son otras preguntas. Y otros ejemplos más también, ¿no? Ya saliendo un poco de las municipalidades, los químicos de laboratorio, otro tipo de inspector que también eran parte de las figuras, ¿no? Que se pueden englobar dentro de este término difuso del siglo XIX, que son eh, no tanto inspectores municipales, sino que agentes judiciales, ¿no? Que a veces normativas aplicadas por la municipalidad terminan en procesos de judicialización. Cuando un inspector que es municipal toma una muestra, la muestra resulta estar contaminada, alterada, ¿no? O genera algún tipo de controversia y genera un proceso judicial de por medio, ¿no? Entonces, aquí tenemos un caso en el que un inspector, disculpen, tomó una muestra de chicha, que la chicha es una especie de vino dulce chileno, ¿no?, que lo recomiendo, siempre que esté bueno. Eh, y resulta que cuando llega al laboratorio, bueno, hay un día cuando vayan a Chile, por favor, invitadísimo y invitadísimo. Bueno, cuando llega al laboratorio, la muestra la analizan y efectivamente está alterada, ¿no? Se dice, bueno, esto está hecho a partir de una uva verde, perdón, una muestra ¿de qué era? No sé, bueno, sí, uva verde, ¿no? Que no es apta para la creación de esta bebida alcohólica. No, entonces hay una pena económica, digamos, al dueño de este negocio, y el dueño del negocio, nuevamente, debatiendo a nivel sensorial, ¿no? Esta capacidad del inspector dice, es que el inspector cometió dos errores. El primer error que cometió es que dejó pasar mucho tiempo, y esto María José Correa lo ha trabajado de forma específica con un texto precioso que se llama Las tripas no llevan pies, ¿no? Que es la idea del tiempo, ¿no? La mayoría de muestras que terminan apareciendo alteradas en los laboratorios tienen como principal contraargumento es que no, sabes que esta muestra pasó demasiado tiempo hasta que la analizaran, entonces en el proceso se echó a perder. No es que estuviera mala cuando estaba con ella, yo era parte de la evidencia. No, eso como primer argumento. Y segundo, desacredita completamente la sospecha del inspector cuando él alude a que tiene una serie de amigos que organolépticamente, ¿no?, que son consumidores, siempre han defendido y dicho que sus productos son de muy buena calidad, en este caso específicamente su chicha, y que no había ninguna razón, de hecho,
para cuestionar y pensar que este producto estaba alterado, ¿no? Y que esta sospecha organoléptica que tuvo el inspector no tenía ningún sentido. Bueno, eso es parte de las disputas sensoriales que se dan en estos espacios. Obviamente los textos a veces son un poco más amplios, a veces un poquito más cortitos, ¿no? En cuanto a al problema, lo que termina ocurriendo en este caso es que simplemente el juez dice, no me interesa, tienes que pagar la multa, ¿no? Pero son parte de las controversias que generan, ¿no? Los inspectores una vez que salen al espacio, entran a las casas, a los negocios y están fiscalizando. Ahora, para cerrar, un hallazgo poco frecuente, inesperado y en mi caso personal, precioso, ¿no? Porque estuve meses trabajando, intentando dar y reconstruir estas figuras de inspectores, lo que fue, acá apareció como un trabajo, espero, más o menos ordenado, ¿no? Donde uno puede reconocer a los inspectores, saber en qué lugares están, cómo operan, pero la verdad es que las fuentes están extremadamente desordenadas. No, o sea, no hay un orden, no hay un tipo de volumen, no hay un tipo de documentación, no hay un tipo de situación en la que uno diga, aquí me voy a encontrar con un inspector, ¿no? Para nada. Entonces, es armar todo un mosaico que además de estar en piezas, esas piezas a veces estaban un poquito rotas. Entonces, fue un proceso muy de hormiga, de poquito a poco, ir reconstruyendo estas trayectorias, hasta que hace un par de meses di con este volumen que en realidad no tenía nada que ver, era un volumen que incluso en numeración, ¿no? De catálogo, quedaba un poco raro y decía que era un registro de conventillos, ¿no? Que son estas casas, ¿no? Estas pequeñas habitaciones en las que vive la gente de menos recursos. Lo que es muy raro porque un registro de conventillos no es. Lo que es un registro sistemático de todas las inspecciones que realiza el doctor José Luis Meléndez, ¿no? Desde 1906 hasta 1910. Y es impresionante porque tiene una cantidad enorme de fiscalizaciones en terreno que nos muestran cómo se va moviendo por la ciudad a través de diferentes espacios. Fiscaliza con especial vehemencia panaderías, y luego de un tiempo empieza a fiscalizar otro tipo de pequeñas industrias productoras de velas, productoras de cuero, de almidones, que son las que mencionaba, de vidrio, denuncia el trabajo infantil, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Hace un trabajo. Entonces, esto ahora está permitiendo reconstruir a partir de un caso muy concreto las tramas de inspección de la ciudad. Estoy con un trabajo de georreferenciación de estas dinámicas, que también es un trabajo muy lento, pero que por fin, ¿no? Nos ofrece también una entrada un poquito más ordenada, ¿no? A estos procesos. Sin embargo, ya son inicio del siglo XX. A mí me encantaría encontrar algo parecido para el siglo XIX, pero siendo muy realistas, también es muy difícil porque lo que les mencionaba antes, no hay ordenanzas, no hay leyes que definan cargos específicos para sujetos que durante un tiempo sostenido y de manera ordenada lleven a cabo procesos de fiscalización que generen como producto volúmenes increíbles como el del doctor José Luis Meléndez, ¿no? Que tiene alrededor de 350 fiscalizaciones, muchísimas. Lamentablemente hay algunas que por los procesos de conservación y el tipo de tinta que utilizó se han manchado mucho, ¿no? Y son ilegibles normal, no tendrían que pasar por un proceso quizá de escaneo para leerse, pero son las menos, ¿no? La mayoría se ven como están acá y bueno, están ofreciendo en este momento una entrada importante para los inspectores y sus movimientos sensoriales en las fiscalizaciones urbanas. Eso, no quisiera demorarme más, también tengo muchas ideas, muchas preguntas, pero también quiero escuchar lo que ustedes me puedan decir y bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias por la conferencia y bueno, como sabéis, abrimos el turno de la palabra, comentarios, preguntas. Lo que sea, si no se entendió, también lo acepto. La cuestión del desconocimiento Sí, total sí, sí, sí. de la charla, muy interesante. Y obviamente este no es mi tema de especialidad, ¿no? Pero sí que me ha interesado un poco esta figura, porque la percepción que yo tenía mientras ibas contándonos toda la historia y el papel de estos inspectores muchas veces es que están del lado del poder. Porque hay esa tensión, ¿no? Entre poder, o sea, el papel que desempeñan una profesión no regulada, ¿no? Que se les facilita esa labor de inspección frente a esa fiscalización ciudadana que decías tú, que aparece en la... y claro, este último ejemplo es verdad que es del siglo XX,
pero has dejado caer que también denuncia casos de trabajo infantil Sí, y sí, sí, demás. sí. Entonces me estaba planteando yo hasta qué punto esos inspectores, sean o no profesionales, en realidad no están tomando partido, sino que están mediando, ¿no? Mm, Y en cierta manera hacen lo que, o sea, no sé hasta qué punto están al servicio del poder o actúan en ese diálogo que casi siempre tienen todas las de ganar, lógicamente, la administración y el poder, ujú. pero no sé si no podríamos decir que hacen como pues de boundaries, ¿no? Sí, 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 sí. En cierta manera, ¿no? Porque no me ha quedado, o sea, la sensación que tenía al escucharte es que en todo momento estaban puestos del lado Ujú. de poderosos de Del la interés administración, de la económico. economía, de la Sí, sí, industria, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Y no sé si eso tienes, claro, estás hablando que las fuentes son las que son, y es muy complicado, Ujú. pero no sé si puedes matizar un poco más eso o no, o lo Sí. ves imposible, o si nos puedes contar algo más, ¿no? Que ya has contado bastante, ¿no? Pero Sí, perdón, la verdad ni siquiera sé cuánto tiempo me tomé, pero bueno, gracias por la paciencia igual. No sé si acumulamos preguntas y respondo al final o si voy no, respondiendo. sí, Sí, claro. ya, perfecto. Bueno, sí, tienes toda la razón, o sea, hay una figura que hay que matizar. Yo no la matizo mucho porque nuevamente tú lo dijiste muy bien, o sea, las fuentes son las que son. O sea, a mí me encantaría poder encontrar fuentes del siglo XIX en donde encontrara cierto tipo de, no sé si rebeldía, pero de inspectores que se pongan del lado de, no sé, las demandas ciudadanas, pero no lo hacen. O sea, una cosa es lo que la fuente oficial muestra y otra cosa a lo mejor, no sé, las inclinaciones que estas personas tenían o lo que a lo mejor pasó tras bambalina y que no quedó registrado. Puede ser, pero claro, o sea, el análisis hay que ceñirlo un poco a lo que la fuente termina mostrando, pero obviamente siempre con el matiz, ¿no? Tienes toda la razón. Y el ejemplo de José Luis Menéndez, creo que, Meléndez, quien digo, ayuda mucho a hacer ese ejercicio, ¿no? Ayuda mucho, pero nuevamente, o sea, este trabajo de fuente yo no lo tengo 100% terminado, o sea, sigo en un proceso de búsqueda porque también realizo muchos acervos. eh, entonces, aún estoy con la esperanza de encontrar otro tipo de indicios que me permitan hacer varias precisiones, incluyendo la que tú me comentas, de hecho. ¿Y o sea, quiénes son esos inspectores? ¿Cuál es parece bastante aleatorio por lo que tú cuentas, ¿no? Sí, Pero mucho. supongo que tendrá algún tipo de credibilidad en el testimonio, ¿no? Cuando vayan a realizar eso frente a lo que la administración buscará eso. No sé si sabes los perfiles de esas personas concretas, si has encontrado algún patrón en ellas o no. Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante y un trabajo que a mí me interesaba hacer, pero nuevamente, las fuentes para el siglo XIX también están muy fragmentadas. Lo primero, los perfiles son muy difíciles de reconstruir porque yo diría, bueno, no quiero dar un porcentaje al aire, pero haciéndolo, yo diría que más del 70% son inspectores que vienen de la policía sanitaria, es decir, guardias que simplemente designan en estos cargos, que no tienen ningún tipo de preparación y que la mayoría de las veces no se mantienen en el cargo, o sea, que van rotando con mucha facilidad. Entonces, eso ya es como difícil obtener un perfil de ellos, digamos. Muchas veces las fuentes ni siquiera mencionan los nombres de los inspectores, ¿no? Muchas veces como el inspector de la Municipalidad de Santiago, y ya, ¿no? Y a lo mejor lo mencionan 4 meses y pasaron 5, o él mismo. Esas cosas son a veces muy difíciles de saber, ¿no? Eh, y por otro lado, nuevamente, hay algunos inspectores con los que es fácil hacer quizá una trayectoria, ¿no? Como el caso de Metayer, ¿no? Que el que llega al Congreso, ¿no? Bueno, el Congreso designa para dirimir, y otro par de más, ¿no? Que son médicos, laboratoristas, ¿no? Y qué sé yo, pero son la minoría, ¿no? Entonces, nuevamente, reconstruir trayectorias e intentar extrapolar resultados de trayectoria a partir de sus casos no corresponde. Eh, y nuevamente, sí, o sea, los perfiles son completamente variados, ¿no? Son muy, muy, muy amplios. Lo dije en un momento, no hay un hilo conductor de coherencia entre el tipo de controversia que se está abordando y el tipo de inspector que aparece, ¿no? O sea, esto de la cortiembre en Providencia, perfectamente pudo haber ido un inspector de medio rango, un laboratorista, y yo la verdad no he encontrado fuentes que me permitan explicar por qué vale Metaller. O sea, que es el director de los laboratorios. No lo sé. No lo sé si él se ofreció. No sé si a lo mejor un amigo del Parlamento dijo, oye, ve, ¿no? Las fuentes no permiten. Uno puede lucubrar, ¿no? Uno puede hacer quizá ahí un ejercicio imaginativo, ¿no? Pero no lo puedo decir a ciencia cierta, ¿no? Entonces, esas son parte de las dificultades de reconstruir este tipo de personajes para el siglo XIX, ¿no? Por eso yo lo menciono cuando parto explicando, bueno, ¿qué es un inspector? Bueno, un inspector no existe, ¿no? Un inspector es un simple designado.
¿no? Pero bueno, también es una historia, es un tipo de historia, al menos para el caso chileno, eh, que se ha hecho poco, ¿no? Es una figura que se está empezando a reconstruir hace recién, digamos, o sea, es un tipo de personaje, por ejemplo, para el que yo no tengo respaldo bibliográfico para el caso chileno, ¿no? Entonces también ha sido un ejercicio un poco de lanzarme a la piscina y ver, bueno, en dónde creo que puedo encontrar información sobre el inspector, ¿no? Y lo de José Luis Meléndez fue suerte, ¿no? Porque yo estaba revisando volúmenes del 19, estaba más o menos 1880 terminando, porque son muchos volúmenes, ¿no? Y a veces pasa que un volumen, ojalá aquí no pase, pero en Chile pasa que un volumen en el catálogo, que es muy poco preciso, ¿no? De 450 fojas, dice solamente información de tesorería. Y tú dices, ah, bueno, perfecto, lo descarto porque es tesorería. Pero pasa que tú vas, ¿no? Y en la foja 200 te encuentras con algo que no es de tesorería y que te sirve mucho. Y a veces estos volúmenes que son de decretos, no de discusiones del Consejo Municipal, no te sirven de nada. Entonces también es un trabajo de no solamente revisar el 30% útil que el catálogo te dice, sino que también estar gastando tiempo en este otro material que a veces no está del todo bien catalogado. Entonces, como te digo, yo estaba terminando la década de 1880, pasando a 1890, y estaba frustrado. Entonces dije, vaya, 1900. O sea, a ver, suerte, vamos. Lo pido y doy con el volumen, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben, ¿no? El ejercicio historiográfico a veces está cargado de esas cosas. Pero bueno, es parte de... Sí, por favor. Sí, y dentro de nada, pues lo quería Sí, hacer sí, un sí. comentario. Primero, en primer lugar, agradecerte la presentación y la información. Las fuentes que manejas son los problemas tan conectados con los temas que vimos en la matinal y los que trabajan aquí, ¿no? En el instituto. Así que, bueno, es bonito estar aquí durante horas, ¿no? Hablando. Bueno, quería comentar, a ver, el tema de la chicha, porque me ha recordado el trabajo de Stefan Paul, Ah, sí. Sí, que sí, bueno, sí. estamos por aquí, y, bueno, luego trabajando en Barcelona y luego ahora está en la Universidad de Rosario. Sí, Y no sé si la chicha colombiana es la misma que la chilena, no sé si es el mismo tipo de material. Pero bueno, él trabaja esa cuestión y en parte también la adulteración sí, 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 y sí. de cara a formar un... Luego, el tema de infección. Es muy bueno esto. Y esto lo señala Melanie Glick, constantemente está en esta Sí, idea, sí, ¿no? sí. Olor, enfermedad, mía. Sí, 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 sí. Esta línea. Has utilizado los diccionarios de la La Real Real Academia, Academia, sí. pero tienes diccionarios médicos que han sido Exacto. editados por Berta Gutiérrez. El proyecto se llama Telem. Yo acabo de entrar Ok. a buscar ahí infección y poner y realmente es una espectacular la definición. Siempre al principio el olfato, ¿eh? Al principio. O sea, ¿Cierto? Sí, y cuando yo lo después busqué me puedes sorprendí. seguir como a finales del Sí, siglo empieza a entrar la bacteria, la ¿no? concepción viral, ¿no? Eso. Exactamente. Sí, 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 sí. Es muy interesante eso y verlo además en diversos contextos, como esta teoría matemática realmente tiene unas nociones de enfermedades, ¿no? El problema de la transmisión de enfermedades, incluso en el donde predominaba el pensamiento anatomoclínico o el fisiopatológico o Ajá. otros, porque no son incompatibles, No, son muchos están híbridos. personajes que lo van a utilizar de Sí, igual manera. Y después, la última cuestión es el tema de cómo conceptualizar expertos en este mundo que estás trabajando, ¿no? Y que estáis creando, Pedro, sobre relación expertos y poder. Entonces, ahí yo creo que mm, tienes pues claro, todo María José Correa, que ha trabajado sobre expertos en tribunales, ¿no? Es sí, una línea impresionante, ¿no? De trabajo. Luego todo lo que es la sociología de expertos, mm, desde lo que ha hecho Hamlin, a Collins, desde una sociología. Entonces ahí, de cara a establecer estas cuestiones, ¿no? Cómo se relacionan mm. los expertos con el poder, cómo presentan las pruebas en tribunales, cómo se pasa de los smell detectives ¿no? Sí, A personas que tienen una formación médica. Pero no quiere decir que las personas anteriores no tengan una formación, sino que probablemente tienen una formación compartida. sí. Será que sí, que defiende, ¿no? Que la teoría miasmática era una concepción compartida por una amplia capa de la población Sí. que incluía personas sin formación médica y se consideraba que esas personas con un olfato más o menos
formado o entrenado Ujú. o no, podían hacer esa detección. Sí, Entonces, sí. esto te lleva también al tema de Thomas Leux, que es el autor que ha estudiado esto Sí. mismo en Francia. En Francia la situación es diferente por la creación de esos comités de salubridad y la ley Chaptal de Sí. 1835. Y eso tiene una línea que va a ir transformándose a lo largo del 19, Mm. pero donde la industria va a ver la posibilidad de que estos comités formados por expertos dejen entrar a la industria, pues es muy grande por una serie de razones que él comenta y que vienen en la base del problema de las industrias, la diferencia entre industrias insalubres, Mm. incómodas o peligrosas. Mm. Él también tiene un estudio sobre industrias, un caso es una fábrica de pólvora, ¿no? En 1790 y algo, ¿no? Y causa y un comité de expertos que se monta para investigar las causas y lo publicó en Access, ¿no? Pero Hay, bueno, el hay tema es algo. la conferencia que impartió aquí, que está accesible. Bueno, Que ahí hablaba para- lo del tema de contaminación atmosférica y era lo Perfecto. de cuando llegan los químicos, cómo Claro. dejan de sancionar realmente a la industria, porque al final la prueba científica es como más complicada Ujú. y cuando era tratados de estos de incomodidad, tal, el cómodo Cómodo e incómodo. entonces Mm. era suficiente para que ya dirigieran la industria hacia las afueras de la ciudad, de París. Ah, perfecto. Ya. Y él compara el siglo XVIII con estas encuestas o Mm. investigaciones, Ujú, ¿no? ujú. Judiciales de comodo en comodo que lo llevan personas en principio sin necesidad de formación médica, Sí. pero pueden integrar a personajes que vienen de la medicina, no solo de la clínica, pero es mucho más allá. Y esto cambia con la legislación que se introduce a partir de algo que llama ley Charta, pero en usted, 1910, lo de la Ah, creo, ¿no? A lo mejor, bueno, lo utilizamos en la exposición, yo lo tengo, pero sí, que es cuando ya regula el tema del impacto atmosférico, o sea, contaminación ambiental de la industria. Y ahí es donde entran los químicos, ¿no? Con más fuerza. Perfecto, ok. Hay una posibilidad de estudio comparado, ¿no? Entre varias ciudades, Sí. entre, ¿no? Varios sistemas, Sí. El estadounidense, español, de hecho, también me también, interesa, sí, mucho. con las juntas Sí. de sanidad, que son de carácter primero municipal, provincial, Ujú. más adelante, ¿no? A nivel estatal. ¿Qué personas entran ahí? Muy interesante todo esto. Es todo un mundo de estudios, sí, 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 sí. Bueno, yo Tomás Leroux no lo tenía realmente identificado y claro, el otro día empecé a descargar textos de él para ir leyendo y sí, o sea, es obligatorio que lo, lo trabaje y lo trate, sí. No, increíble, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Yo Por favor, sí. es muy rico, ¿no? Y las fuentes, aunque es un reto como podemos reconstruir sus huellas del parto y sus testimonios, pero sí, es un tema y las fuentes muy interesantes. Y has mencionado esas instrucciones para los inspectores, ¿no? Ujú, Como guías, si nos puedes comentar ujú. algo sobre esas instrucciones, es que había muchos, ¿no? ¿Qué temas aparecían, qué instrucciones en concreto, si aparecía algo como un vocabulario olfativo o también las menciones como entrenar las narices, como construir esos testimonios, cómo contestar, cómo percibir, Ujú. todo eso, ¿no? Sí, aparece, si se puede rastrear. Bueno, yo tengo las mismas ganas de tú que tú tienes de encontrar una fuente que me muestre eso. O sea, lamentablemente no, porque a los textos que guían un poco la labor de los inspectores a los que me refería son normativas demasiado generales. Por ejemplo, inspectores tanto van a fiscalizar mataderos y van a fiscalizar que la sangre de las faenas no se arroje a cursos de agua, van a fiscalizar que los animales no se entierren a cantidad de metros. Más que eso no es, ¿no? O va a ir el cuerpo del desinfectorio público y va a fiscalizar las casas que no tengan ventilación y las va, Más que eso no es, no hay lenguajes sensoriales, ¿no? De hecho, esa es una dificultad que en principio me llevó a intentar explorar en los diccionarios.
¿no? Porque no hay lenguajes sensoriales muy específicos. ¿Dónde se empiezan a aparecer lenguajes sensoriales que luego empiezan a aparecer en este tipo de dinámicas, ¿no? En la formación médica, ¿no? Cuando uno analiza la formación médica, especialmente a través de los anales de la Universidad de Chile, uno ve los trabajos, las tesis de los estudiantes, ¿no? Los anales, digamos, es una publicación que constantemente está produciendo textos médicos, algunos cortitos, otros largos, ¿no? Los estudiantes participan de las dinámicas de producción de conocimiento. Ahí empiezan a aparecer nuevos términos, nuevos conceptos, categorías sensoriales, ¿no? Sensibilidades específicas para detectar cierto tipo de enfermedad, especialmente el tema de los olores, para infección. Entonces, ahí es donde aparecen los lenguajes que uno luego puede decir como, ah, claro, esta concepción médica empieza a tener sentido acá, ¿no? Más que eso, fuentes muy específicas para inspectores no hay. Sí hay orientaciones generales, como por ejemplo, un inspector puede fijarse muy puntualmente en la coloración de tal tipo de leche. Si la leche tiene este tipo de coloración, puede que sea sospechosa por tal motivo, ¿no? Y ahí también hay un proceso un poco de educación, de domesticación, bueno, no domesticación, sino que un proceso bueno, volver cada vez más fina, ¿no? Más sutil la capacidad sensorial de estos sujetos, pero nuevamente están las dificultades de que son individuos que durante buena parte del 19 no ejercen estas labores de manera continua, ¿no? Entonces también no hay como un ejercicio que se mantenga en el tiempo y que permita quizá obtener este tipo de expertise, ¿no? Ahora, muchas de las inspecciones también, de los registros de inspecciones que a veces encuentro suelto en un legajo judicial, ¿no? En un archivo municipal o por ahí en una pequeña reseña de prensa, a veces tampoco, y esto ha sido decepcionante en ciertas ocasiones, no son tan sensorialmente declarativos, ¿no? A veces son simplemente, no sé, casi explicaciones económicas de cómo botar sangre genera un, no sé, problema económico para la ciudadanía, no sé qué, no sé qué, pero no habla del color, no habla del mal olor, no habla de las texturas, no. Entonces también es un desafío muchas veces compatibilizar, ¿no? Esta idea que uno tiene de, inspector, seguramente todo lo que diga y lo que haga va a ser sensorialmente rico y lo que realmente queda registrado, ¿no? Entonces igual hay que tenerlo en cuenta a la hora de reconstruir un poco esta figura sensorial del inspector para no sobredimensionarlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso europeo hay un texto que a mí me encanta, ¿no? De David Barnes, que está presente en uno de los A Cultural History of Senses, ¿no? Que editó Constance Classen para el 1800, en donde él analiza justamente el desarrollo anatomopatológico desde la perspectiva sensorial, ¿no? Y cómo esto da pie a la creación de instrumentos para auscultación, ¿no? Él dice, a partir de fines del 19, inicios del 20, los instrumentos van a permitir dos ejercicios sensoriales: afinar la capacidad sensorial y percibir cosas que de otra forma no podíamos, ¿no? O expandirla, ¿no? O sea, es como esa doble dimensión. Y él ahí muestra que, por ejemplo, claro, los médicos de ese periodo de las escuelas francesas, las escuelas alemanas, manejaban textos completos que enseñaban a un médico a detectar 50, 60 tipos de sonidos distintos al momento de auscultar a un enfermo de TISI, por ejemplo, ¿no? En Chile no hay eso, ¿no? También hay que reconocer un poco esa condición media periférica, un poco eh, limitada muchas veces de fuentes para poder reconstruir ese tipo de cosas, ¿no? A veces no están los manuales, pero hay que también saber leer de forma estratégica otro tipo de documentos, ¿no? A veces las tesis de estudiantes de 3 páginas, ¿no? Y aparece un estudiante que dice como, bueno, mi percepción logré quizá escuchar tal tipo de sonido que para mí está y tal y tal, y que a lo mejor yo lo puedo asociar con esto. Y ahí uno tiene que hacer un ejercicio un poco más amplio, decir como, bueno, a ver, esto tendrá sentido quizá con otros textos de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que a veces dar como 1 o 2 pasos extra, pero no hay como fuentes tan manifiestas, y las que llega a ver son siglo XX. Y sí, 1930 en adelante, tampoco es las primeras décadas del 20. No, te doy un pequeño dato. Chile crea recién su primer Ministerio de Salud en 1924. O sea, pasa casi un siglo, ¿no?, de su vida republicana sin tener un ministerio específicamente de salud. O sea, también como que hay una cosa media de dificultades tanto de producir documentación como de resguardarla. Eso. Y espero haber respondido. Ausencias, ignorancias y agroecología, Sí, es un poquito más que me parece sí. bastante rico. Y ahora se me ocurre una sensibilidad como he hecho para esos
choques educativos, no hablando de la cultura, por ejemplo, mexicana, Sí, ¿no? Si vienen algunos y comentan, ¿no? Como de otra manera, si sí, existen también como testimonios sí, muchos, europeos, de viajeros, muchísimo. sí, también, sí. Y esos inspectores son chilenos o también, A ver, digamos, como, la mayoría son chilenos y por ahí uno que otro chileno que es hijo de inmigrante. Pero como de un inmigrante que específicamente se convierte en inspector, no, porque, a ver, de pronto quizá sí, en estas figuras más importantes como el Metaller, ¿no? Que a lo mejor son nacidos en Francia, van a Chile, donde hacen estudios, la universidad los contrata, eh, y a veces fungen en estos cargos de inspectores, ¿no? Pero nuevamente, el grueso de la inspección del siglo XIX son policía sanitaria, son guardias, sin formación, y que salen, ¿no? Entonces, nuevamente, sí, se puede estudiar estas figuras de afuera, pero no para extrapolarlos a la realidad del inspector, ¿no? O sea, en Chile. Y lo otro, los diarios de viaje son demasiado interesantes, solamente que yo los descarto como fuentes para usar en mi tesis porque ya como que es mucho, ¿no? Y también me lleva como por otras dinámicas, ¿no? Especialmente como con esta idea de problematizar un poco esta visión antropológica y naturalista que tienen los viajeros, que llegan a Chile y empiezan a intentar entender a las culturas indígenas, a la sociedad, y eso, bueno, se lo comenté el otro día al profesor, lo tengo pensado quizá para un proyecto postdoctoral. Pero sí, de hecho esas fuentes son impresionantes porque ahí hay un contraste sensorial mucho más fuerte. Sí, 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 sí. Bueno, sí. Bueno, enhorabuena porque has hablado un montón de cosas. Yo también tengo una lista de preguntas, pero me llamó la atención varias. Por ejemplo, has hablado del desinfectorio público, 1890, Ujú. 4 años antes del instituto de o la oficina esta del Instituto de Higiene, Chao, ¿no? muchas Si nos gracias. puedes hablar un poco de eso, quién lo controlaba, si también tenía personal propio, cómo actuaban, dónde, ¿no? No, a ver, el desinfectorio público inicialmente nace como una pequeña organización que depende de las juntas de beneficencia, ¿no? Pero es como una cosa como de tirar agua en la calle, o sea, tiene un poco más de fuerza con la creación del instituto. O sea, el Instituto de Higiene tiene una serie de departamentos, tiene seroterapia, bacteriología, química, y una de ellas es desinfectorio, ¿no? Que se va armando, digamos, pero al alero de la institucionalidad bueno, que surge en 1892, ¿no? Entonces, eh, a ver, lo más interesante que he podido analizar y que uso para mi tesis es cómo hay una resistencia muy fuerte de parte de las poblaciones que viven en los conventillos a que las personas de los desinfectorios entren a las casas. O sea, no lo permiten. Tienen mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque estas personas llegan y, por ejemplo, esparcen una serie de polvos y cosas que, bueno, la gente un poco, me imagino yo que se asustan, y es como, ¿y esto qué es? Entonces muchas veces se resisten, no los dejan entrar. Hay algunas pequeñas reseñas de que la gente les tira piedras, ¿no? Eh, pero luego, cuando empiezan a notar que en los lugares donde hay bueno, desinfectan, digamos, mejoran un poquito las condiciones, o la gente empieza a decir quizá, ¿no? De boca a boca, como, oye, mira, en realidad no pasó nada y como que estuvo bien, empiezan, ¿no? A entrar cada vez más, entonces se va tomando fuerza, pero ya hacia el siglo XX. O sea, en el siglo XX es cuando el conventillo, ¿no? Y esta acción de los desinfectorios que, bueno, no tengo una foto acá, eh, Había uno, ¿no? Que parecía sí, no, con... pero es que hay otras que tienen, mira, lo busco rapidísimo, que tienen todo como unos pequeños camioncitos, ¿no? Como unas locomotoras en donde van desinfectando, ajá, y que son algunas tareas de Inglaterra, otras de Alemania. Entonces, con eso, Pero actuaban porque les llamaban, los enviaba a alguien. no, eran justamente, no, o sea, el instituto, el consejo dice como, oye, hay que más o menos ir limpiando y van limpiando por secciones, entonces como un plan organizado desde arriba, ¿no? Sí, está la posibilidad de que usualmente se llamen, igual que los análisis de laboratorio, de que algún privado, ¿no? O el Estado diga como, necesitamos que hagan un tipo de saneamiento acá o que analicen este tipo de muestra, pero es lo menos. O sea, la mayoría es como un ejercicio que está delimitado, digamos, por el Consejo Superior, que por eso yo decía, es muy contradictoria que no teniendo recursos a nivel legal de jurisdicción tenga tanta potestad. O sea, el Consejo Superior es una instancia en donde de verdad yo digo que los médicos le ganaron, digamos, el juego de muñecas a los políticos. No, porque consiguieron mucho poder. O sea, todas las decisiones en materia de salubridad pública tenían que pasar necesariamente por el Consejo sin necesidad de otra instancia de validación.
¿no? Entonces, ese tipo de decisiones de qué lugares desinfectar, en qué tiempos hacerlos, cómo hacerle las cuadrillas, se tomaban arriba y claro, ¿no? O sea, no había como mucho un servicio de contratación. Yo creo que eso pasaba más a nivel de las muestras de laboratorio, pero también ahí pasaba otra dinámica, que las muestras se acumulaban. O sea, podían llegar 1000 muestras, procesaban 400, ¿no? Eh, pero eso con el tema de los desinfectorios públicos. Mira, aquí tengo la imagen y bueno, claro, estos artefactos que van comprando. Ahí, ¿no? Sí, no, pero es que no son otros porque este es pequeñito. Este es pequeñito. Mira, si compran una maquinaria mucho más, esta. Si la puedes quizá mostrar, ¿no? Luego adquieren, ¿no? 1905, 1904, ya adquieren este tipo de maquinaria y que claro, es todo un hito y de hecho en 1910 crean este álbum del Instituto de Higiene, que es la principal bueno, fuente fotográfica del instituto, por si lo quieren ver. Eh, claro, también tiene sentido en un momento en donde el instituto logra también hacerse de, bueno, infraestructura decente, de artefactos, de más presupuesto, de personal, de una cierta profesionalización también de este tipo de personales, por ejemplo, cosas muy básicas, pero que son casi motivo de orgullo, el hecho de poder tener uniformes estandarizados, ¿no? Aunque sea un pantalón con una camisa blanca, ¿no? Como podemos ver acá. O sea, son materia de fotografía. Estos dos, claro, termino ya así. Se pueden quizá Ujú. combinar con una cuestión muy interesante que has dicho de lo de domesticar la sensorialidad, ¿no? La voz del inspector, es cómo se va construyendo. Y otro concepto, conectándolo con otro concepto muy importante, creo yo, que es el de construir las barreras del conocimiento experto, ¿no? ¿Qué Ujú. límites ponen los expertos para afirmar su epistemología, su conocimiento, su separación del resto de conocimientos que no son y que no les puedan discutir, ¿no? Ujú. Y quizá este corpus legal que has mencionado, también la cuestión de los uniformes, pero luego está la cuestión más científica, ¿no? El Sí. lenguaje, el uso de instrumentos. No sé si de esto nos puedes hablar un poco más, esas barreras del Sí. conocimiento experto y que quizá también implican alejarse de la sensorialidad y llevarlo a lo instrumental, no lo sé. Mira, de hecho, diste con el clavo central de mi propuesta de tesis. O sea, yo en mi propuesta de tesis trabajo un concepto, que aquí no lo mencioné, que es eh, no sé si concepto, ¿no? Pero la idea de configuración epistémico-sensorial, ¿no? Que esta idea de que no puede haber un sistema epistémico, ya sea profesional, lego, popular o como la categoría que tenga, si no hay una configuración sensorial asociada, determinada. No lo puede haber, ¿no? Y hay otros conceptos más o menos subordinados que también han ido trabajando, como el de atomización sensorial, ¿no? Es decir, cómo diferentes sujetos reducen hasta la capacidad que pueden, ¿no? Diferentes sustancias para intentar comprenderlas. Por eso tenemos, por ejemplo, no sé, algunos textos en donde ciertos sujetos hablan de burbujas y otros hablan de partículas en el mismo año, ¿no? Porque uno no es capaz de dimensionar algo quizá más pequeño o una unidad más indivisible que una burbuja, pero otro ya tiene la idea de de un microorganismo, digamos, ¿no? Entonces hay un proceso de atomización que ancla perfectamente esta idea de una configuración sensorial con una configuración epistémica. No puede haber la una sin la otra. Entonces da justamente en el clavo de mi tesis porque yo lo que muestro es que a través de estas dinámicas de diferentes sujetos que tienen diferentes configuraciones epistémico-sensoriales, no digo que bueno, espero que, no sé si demostrarlo, pero contribuir al debate, un poco ir en contra de esta idea de que terminan ganando las ideas científicas, ¿no? Y subyugan por completo y ahogan, ¿no? Estas nociologías, estas epistemes populares. No, o sea, a mí lo que yo, con la idea que partí, ¿no? Y que he ido pudiendo ver poco a poco, felizmente, es que se integran, Se incorporan, ¿no? las incorporan, y las incorporan por dos razones. Primero, eh, porque es imposible no hacerlo, porque estás en un proceso de interacción constante para intentar entender, ¿no? Estas dinámicas con diferentes sujetos, y lo otro es que también estos inspectores tienen una vocación, ¿no? Que aparece el concepto de domesticación, domesticar a la población, domesticar las experiencias de la población, ¿no? Mostrarles como, oye, es que el análisis analítico, ¿no? Sistemático, matemático, ¿no? Que uno puede hacer con un instrumento, con un proceso científico, tiene más validez
Pero claro, cuando se entra con ese discurso, ¿no? Y María José también lo ha demostrado, hay tensiones, ¿no? O sea, nuevamente pasa un poco lo de desinfectar el conventillo. O sea, si llegan con un polvo blanco que no conozco, no entren, ¿no? Pero cuando van incorporando el lenguaje popular, ¿no? Y van generando una especie de puentes epistémicos sensoriales, ocurren dos cosas. Primero, que la integración y la domesticación de la población y que vayan incorporando nuevas categorías mentales, como empezar a hablar de gérmenes, bacterias, microorganismos, es más fácil. Y segundo, que también estos saberes científicos, expertos, entre comillas, que también es una categoría muy difusa, eh, se co-construyen, avanzan. O sea, eso también es una cosa que yo al menos me doy cuenta en mi trabajo, no solamente con esto, sino que con otros trabajos, de que la incorporación de saberes populares permite que el conocimiento avance, si el conocimiento no avanza de forma lineal, no hay algo que se sabe, ¿no? Entonces, en esas bifurcaciones, lo popular también es un impulso, ¿no? Y con lo sensorial se manifiesta con mucha más fuerza. Entonces, sí, de verdad tu comentario apunta de lleno a lo que es el centro de mi tesis. Muchas gracias, Ignacio. Sí, por supuesto. O sea, yo es que creo que ahí como, o sea, que estás incluyendo situaciones como muy dispares, ¿no? Que no creo que sea lo mismo la aplicación de esa evaluación sensorial en la clínica que en la evaluación de alimentos, que en la resolución de problemas de insalubridad urbana en un contexto determinado. Bueno, porque puedes abordar todas las situaciones, pero creo que ahí a lo mejor lo que comentabas, a lo mejor se plantea en términos diferentes. O sea, por ejemplo, en relación a quienes hacen las tareas de inspección, yo hablo de los casos que yo conozco que no son los de Chile, entonces a lo mejor puede haber disparidad de situaciones y que al final o sea, que no sea compatible lo que veo en un sitio y en otro. Pero, claro, por ejemplo, en casos de, o sea, yo había estudiado el caso de inspección de alimentos, y ahí son inspectores que no tienen una formación específica. Solo en el ámbito rural a veces se atribuye al farmacéutico municipal o al médico esas tareas de inspección, que no sé hasta qué punto las lleva a cabo, pero en ciudades ya de unas dimensiones mayores de la ciudad de Valencia hay una inspección por personal que, como dices tú, es como muy anónimo, incluso a veces tienes un nombre, pero no hay asociado a una formación específica, no tienes muy claro, y no es el médico, no es el químico en principio, porque es como una tarea, pero ese inspector, por ejemplo, tiene poco protagonismo luego en las controversias, en los casos que yo conozco, porque en realidad toman las muestras, pero al final toda la discusión se lleva al laboratorio, y lo que han identificado el laboratorio y se invisibiliza la tarea. Claro, llega un momento que dices, claro, pero según las muestras que tome, el laboratorio estará determinando unos fraudes o otros y otros no. Entonces, y ahí hay la polémica de que hay veces que sectores industriales determinados financian inspectores y por tanto, al final está el laboratorio municipal fundamentalmente detectando la posibilidad de que haya sacarina, por ejemplo, y no otros problemas. Pero la formación de esos inspectores como que no se le da mucha importancia y de hecho llega un momento en que dicen, mira, como inspectores no va a haber, vamos a ir a un laboratorio, a un laboratorio que ya no es municipal, sino que es público y lo que queremos es que comerciantes, consumidores, la población nos envíe muestras que consideren sospechosas, ¿no? Entonces ahí ya se combinarán muchos tipos de percepciones, como dices tú, que a lo mejor es difícil de, porque es que son personajes muy diversos, ¿no? Entonces no está... Y porque al final el peso está en lo que pasa en el laboratorio. Y ahí, en el caso de los alimentos, yo lo que veía es que todo el discurso gira alrededor del análisis químico. Y que cuando ellos luchan, digamos, por el farmacéutico, el químico, el médico, el veterinario, el ingeniero, por estar allí y tener protagonismo, lo justifican en base a su conocimiento químico y que la cuestión sensorial no aparece, y que en los tratados de análisis que yo veía aquí no aparece, o cuando aparece es como de una manera como muy superflua, donde hay pocos consensos, pero porque al final no es lo relevante. Lo que determinará si un alimento es apto o no es el análisis químico, porque además es lo que marca la ley, que está estandarizado en base a... Y luego, en el caso de cuestiones ambientales, que veía yo las minas de Río Tinto y tal, claro, ahí sí que van todos los académicos de la Real Academia, bueno, un grupo importante, entonces son gente, digamos, de peso, pero es
lo digo porque el caso que comentabas, si hay una situación, digamos, de conflictividad respecto al impacto ambiental de una industria, por ejemplo, a lo mejor ahí ya sí que llega como la eminencia con sus credenciales, no es el inspector habitual, pero ese no es un inspector, o sea, ese No. desarrolla tareas de inspección puntuales en un caso como ese, ¿no? O sea, como que hay situaciones ahí diversas y que es verdad que hablábamos en lo de la matinal de cómo se ha invisibilizado todos esos conocimientos sensoriales y demás, pero todavía veo difícil el que realmente, o sea, creo que aunque estén de alguna manera presentes, a mí mi percepción en el caso este, que Ujú. es diferente del caso de Chile, y que yo puedo también equivocarme respecto a este caso, es que toda la argumentación, ¿no? En relación a quién contratamos, en relación al tipo de análisis que aplica una evaluación como muy basada en la química y que Sí. es posteriormente cuando empiezan ya a hablarse y vienen catadores y tal, pero eso ya yo lo veía en el contexto de los años 50 o así. Sí, posterior. Y entonces es como, hasta qué punto esos que están llevando a cabo ese tipo de valoración, que es la que determina la calidad de un ambiente, de un lugar, tienen un conocimiento sensorial formado, entrenado. Yo es que no lo acababa de ver eso, no sé, porque claro, tú dices, en el ámbito y lo pasó en la materia. Los médicos para la clínica sí, ya, pero es que esos no están haciendo el otro tipo de evaluación, No. ni parecen aplicar a eso. O sea, el médico cuando va a un caso de estos, aplica eso, en algún momento constata por escrito, sabemos que dice, he hecho esta evaluación. No sé. Bueno, Entonces, o sea, que podría haber una bajada y luego subida, digamos, de la presencia de esa evaluación sensorial. No sé, yo todavía tengo esa sensación, que a lo mejor estaría en conflicto con lo que estás planteando ahora, no sé. bueno, la verdad, muchísimas gracias. O sea, ese tipo de preguntas son las que permiten perfilar bien el debate para no caer en asunciones facilonas, no de decir como no, que lo sensorial persiste, pero bueno, ¿cómo no? O sea, la fuente lo muestra. Entonces, muchas gracias. Lo primero, sí, efectivamente son espacios muy distintos. O sea, no es lo mismo un análisis clínico médico que un análisis de laboratorio químico. A mí lo que me interesa, bueno, lo que no me interesa en principio es establecer grandes jerarquías respecto a qué conocimiento es más válido que otro. O sea, yo parto de esa premisa. Por eso siempre cuando me perfilo, digo, bueno, más que historia de la ciencia, o historia del conocimiento, ¿no? Como para no definirlo un poco a priori. Eh, claro, con eso tampoco tengo la pretensión de decir que el conocimiento científico es igual o está en las mismas categorías que otras formas de conocimiento, para nada, pero me interesa más puntualmente ver cómo interaccionan estos diferentes tipos de conocimiento, entre ellos el científico, ¿no? Que se define por un cierto método y por la incorporación de ciertas técnicas y artefactos a partir de ciertos momentos. Entonces, lo que muchas veces veo en las fuentes es que estos tipos de análisis, estos tipos de conocimiento, estos tipos de referencia, de términos, de palabras, ¿no? Principalmente, circulan más allá de los espacios determinados, por ejemplo, de la clínica médica o del laboratorio. O sea, no sé, categorías analíticas como, por ejemplo, acidez, ¿no? Que se usa en el laboratorio en ciertos momentos, tienen una circulación con otra connotación sin duda en determinados periodos, sobre todo antes de 1850, pero a medida que avanza la década empiezan a también tener como otro tipo de uso que demuestran quizá que estos términos, no estos usos, salen del espacio de laboratorio. Lo mismo pasa con el conocimiento médico. Ahora, sí es un hecho, el conocimiento médico a mí en mi trabajo de fuentes me parece que circula de forma más fluida y con más presencia que, por ejemplo, el discurso químico científico profesional, ¿no? Ahí hay una dificultad, ¿no? Que veo. Eh, Sin embargo, cuando se habla de cómo los sentidos pueden eventualmente desaparecer, yo parto de que la premisa de que bueno, la primera premisa es una imposibilidad epistémica a mi modo de ver, ¿no? Y me puedo equivocar, que los sentidos desaparezcan, ¿no? Porque los sentidos no se limita al órgano léptico, o sea, las cualidades organolépticas son un tipo de experiencia sensorial muy puntual, ¿no? Lo que yo, entre otras cosas, veo que pasa en el transcurso del siglo XIX al XX es que aparece una traducción tecnificada de las experiencias sensoriales, ¿no? O sea, empezamos a experimentar sensorialmente, no solamente con el cuerpo, sino que con objetos,
¿no? Entonces hay un proceso de traducción, cosas que antes, ¿no? Las significábamos de manera olfativa, ¿no? Como por ejemplo el olor de un cierto mineral. Ahora, con ciertos tipos de instrumentos químicos o de la disciplina química, los logramos traducir a estímulos visuales, ¿no? Pero no es que haya un estímulo que desaparece, lo que tenemos es una hiper traducción sensorial a lo visual, ¿no? Y eso también tiene una historia, ¿no? Una historia que viene desde, al menos Aristóteles, que dice, bueno, el sentido del conocimiento es la vista, ¿no? Pero también hay demostraciones, y se lo comenté el otro día a Ignacio, ¿no? Muy reciente, por ejemplo, de una astrofísica, que dice, oye, en vez de obtener datos visuales respecto a la luz que emanan las estrellas y los cuerpos celestes en el espacio, en el cielo, podemos obtener datos sonoros y son igual de válidos en un espacio científico y podemos también trabajar con ellos y sacar interpretaciones que nuevamente científicamente son válidas. Y tiene un proyecto que se llama Escuchando las Estrellas, lo recomiendo. Es increíble, ¿no? Ella, para mí, demuestra, ¿no? Que en realidad lo que hay no es una desaparición de lo sensorial, es un proceso de traducción a través de la creación de artefactos, pero que tampoco es natural el hecho de que todos los artefactos nos tengan que traducir a estímulos visuales, ¿no? Eso igual se puede cuestionar, ¿no? Entonces, claro, la cosa más, desde mi punto de vista, más que negar o mostrar cómo lo sensorial va desapareciendo, me parece que es más interesante mostrar cómo lo sensorial se va transformando, ¿no? Se va traduciendo. Por eso se lo decía el otro día a el profe José Ramón en la presentación, no, perdón, a Yana en la presentación, ¿no? ¿Qué pasa con la traducción? O sea, me parece que la categoría de traducción es clave en los estudios sensoriales. Yo todavía no lo tengo muy claro, no lo he trabajado con mucha profundidad, pero yo estoy segurísimo, no apostaría todas mis fichas, de que ahí hay un concepto que es clave para poder entender los desarrollos de lo sensorial, ¿no? Especialmente en el mundo científico, desde el punto de vista epistemológico, para que lo sensorial no quede como simplemente un accesorio, ¿no? Que es lo que yo también veo muchas veces en algunos trabajos, de que lo sensorial termina siendo una especie de aditivo para volver un poco más rico, más interesante, como, ah, mira, que es curioso que, no sé, invento, ciertos tipos de ruido o ciertos tipos de volúmenes, de ciertos sonidos provocaban experiencias extrasensoriales en una época determinada, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se conecta eso con las epistemologías de las personas, ¿no? Por ejemplo, con los desarrollos de tecnología sonora y con otro tipo de elementos. Ahora, estas igual son ideas que tampoco puedo defender y no lo pretendo hacer, como si llevara 20 años trabajando esto y tuviera todas las definiciones y todo claro, sino que simplemente son como, bueno, ideas que voy un poco intentando armar, intentando sostener, eh, pero es difícil igual, ¿no? Porque la evidencia, ¿no? Como tú bien dices, muchas veces tiende a demostrar con mucha fuerza que lo sensorial parece que cae. Claro, cae si lo concebimos de una manera organoléptica, como si la única forma de lo sensorial válido en la historia para verlo fuera como, ah, qué curioso que en el siglo XVIII los naturalistas tocaban cosas para comprenderlo. Sí, esa es una dimensión de lo sensorial en las formas de obtener y crear conocimiento, pero no es la única. Hay otras, ¿no? Y en el tránsito del siglo XIX al XX, para mí son clave dos cosas, los procesos de traducción y cómo los artefactos no hacen desaparecer los sentidos. Los artefactos lo que hacen es que transforman la experiencia sensorial. Y eso David Barnes al menos lo demuestra en el tránsito de, bueno, la creación de estos artefactos para poder escuchar y entender mejor el cuerpo. Pero nuevamente, o sea, insisto, muchas gracias por esos comentarios porque las preguntas incómodas son las más valiosas. Y honestamente tampoco esta respuesta la doy con una pretensión de, ah, es la respuesta final, es más o menos lo que hasta el momento tengo y seguramente tampoco te va a dejar satisfecho y lo entiendo perfectamente. No, lo veo interesante. Lo que pasa es que creo que habría que abordarlo para casos, ¿no? Sí, Una cosa es alimento clínica, sí, cuestión ambiental y luego diferentes contextos históricos, geográficos, evidente, pues, pero que si no era la disparidad de situaciones es tal que, así puedes decirlo, pero y concretamente cómo se da esa traducción, por ejemplo, de ajá, determinadas. Entonces, a lo mejor ahí sí que hay que ir a casos como concretos que permiten sí, establecer esa por conexión supuesto. y que al menos permiten, eh, o sea, constatar que eso se ha dado y luego Sí, podemos ver en el conjunto de actividades que se desarrollan sí, qué significación tiene o no, pero al menos ya constatar por ahí, ¿no? Entonces, sí. porque, claro, a veces el cómo se da esos procesos de estandarización, de, Ujú. ¿no? de
de contaminación de alimentos. Es difícil decir que se corresponde con una percepción anterior en lo sensorial. Pero yo no he dicho en ningún momento que la nueva sea superior a la otra, tampoco, porque No, sí, sí, sí. es al principio de la intervención. Sí, de hecho, lo que pasa es que la pérdida de esa percepción sensorial hace que luego tengan que revisar y decir, uy, pues si no es suficiente. Sí. Y que luego algunas categorías que a lo mejor no se da confusión, pero por ejemplo la acidez, claro, la acidez puede ser una cuestión de percepción, pero puede ser, digamos, también el resultado. O sea, si hablan de la acidez del aceite, por ejemplo, tiene Sí. que ver con un resultado analítico también Exacto, de justamente. ácidos grasos. Entonces, que claro, no sé qué a veces. Y ahí ha cambiado el significado, realmente. Sí, justamente eso apuntaba, ¿no? A esas cosas de ver cómo esos términos en diferentes espacios tienen esas. O sea, totalmente de acuerdo con eso y no puedo estar más de acuerdo con el hecho de que hay que estudiar caso a caso. O sea, yo doy como una idea general, pero que tampoco en ningún caso tiene la pretensión de esto va a englobar todo y lo va a explicar todo, ¿no? Es como una premisa y claro, o sea, hay mucho trabajo por delante y hay que verlo caso a caso. De los pocos casos que yo conozco, a mí me parece justamente que el de la alimentación es el más difícil para defender esta cosa de lo sensorial. Mm. Justamente por la estandarización de la calidad, bueno, lo he visto con los proyectos de María José el último tiempo. Bueno, de hecho, toda esta inquietud sensorial nace porque participé en un proyecto de ella de la creación de las normas de seguridad. Eh, y sí, sí, hay que verlo caso a caso. Hay que verlo caso a caso. Mm. No, conectando con lo que ha comentado Chimo, que me parece muy importante, y la pregunta anterior, lo de las barreras de las experiencias, quizá podemos volver al concepto que se discute en la matinal, lo del conocimiento tácito, ¿no? Sí. Y cómo se explicaba, cómo los actores de tu época, en sus etapas formativas, pues qué papel tenía este conocimiento tácito, la importancia de reconocer cómo manejar un instrumento, cómo identificar los cambios en las reacciones, diferentes cosas, ¿no? Así en concreto, que a su vez les permitían separarse de los no expertos, ¿no? Y decir, como yo tengo este conocimiento tácito, puedo afirmar tal, ¿no? Sí. Y crear, y no sé si eso es posible hacerlo en los tres escenarios que ha dicho Chimo, pues la clínica, los análisis de alimentos y los análisis de salubridad o si es uno por uno, en global. Bueno, a ver, a mí me parece que los espacios donde es más fácil para los sujetos que defienden su expertise frente al resto de la población, especialmente ante las figuras que empiezan a definir con conceptos como charlatanes, ¿no? Y qué sé yo, me parece que las disciplinas que mejor logran hacerlo de manera más eficiente son, en primer lugar, la química y la medicina, ¿no? Porque la química también presenta un tipo de conocimiento que para el común de la población, ¿no? Y el tipo de análisis que hacen es bastante nuevo respecto de los conocimientos médicos. Por ejemplo, los médicos siguen utilizando los sentidos bastante, bueno, en esa concepción organoléptica, ¿no? De los sentidos, la siguen utilizando bastante más, durante mucho más tiempo que los químicos. O sea, es un hecho. Eso se ve, por ejemplo, en los tribunales, ¿no? Cuando llaman, por ejemplo, a un análisis toxicológico, a un análisis de autopsia. O sea, se ve. De hecho, al respecto, ya nada, y lo que me decía tecnotología, pequeño paréntesis. Estoy trabajando en un artículo hace un tiempo que tiene que ver con cómo entender lo sensorial cuando no hay ningún tipo de registro sensorial en las fuentes, en casos por alcoholismo. Pero luego te lo puedo contar. Y me parece que justamente en el espacio de la salubridad, del análisis de salubridad, en donde las tensiones se mantienen con mucha más fuerza. Ese es un espacio de disputa que se mantiene durante mucho más tiempo, o sea, porque también la figura del salubrista es muy amplia, ¿no? La del médico es médico, o sea, estudió medicina, salió titulado. La del químico es químico, o sea, estudió química, salió, ¿no? La del salubrista es bastante abstracta, ¿no? Especialmente al inicio, o sea, tenemos personas que a lo mejor tienen cierto estudio, están las personas de farmacia, pero que luego los de química también los cuestionan porque no tienen los mismos conocimientos que ellos, ¿no? Entonces, es como que un espacio que se presta más a que aparezcan otros actores generar la resistencia. Por eso me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Que las dinámicas de comprensión de la insalubridad urbana en Santiago, la gente, las poblaciones generen mucha presión, ¿no? En cuanto a definir qué es insalubre y qué no, porque nuevamente están con una dimensión organoléptica muy marcada, ¿no? Batallando tanto los salubristas cuando empiezan a aparecer como figuras de inspectores y otras figuras más prominentes, como estos ciudadanos con voz en prensa, ¿no? Pero claro, esos mismos ciudadanos no podrían disputar, por ejemplo, la presencia de una cierta sustancia que, no sé, toxicológicamente mató a alguien.
¿no? Entonces, claro, me parece que en esos dos espacios la definición de profesional se puede dar de manera mucho más concreta, con mucha más fuerza que en el espacio de salubridad, ¿no? Entonces también hay que ver después cómo estos químicos, estos médicos, debaten en el espacio de la salubridad porque salen un poco de la zona de confort, ¿no? Y hay muchos más cuestionamientos, ¿no? Y eso, por ejemplo, se ve. Muy concretamente, por ejemplo, hay algunos casos en donde, no sé, a un químico lo mandan a revisar una grasa porque bueno, en realidad no había ninguna sospecha, pero fue como un poco de oficio, ¿no? Como, bueno, hay que mandar una muestra, el datada, revísala. Resulta que el examen del químico mostró que la grasa, no me acuerdo exactamente qué contenía, pero estaba alterada y al menos no era como apta para alimentarse. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que la cadena de abastecimiento llegaba a Estados Unidos, ¿no? Entonces, el culpable estaba en Estados Unidos. Un análisis químico de Estados Unidos dijo que el análisis químico de Chile se equivocó. Fin del caso. ¿No? A pesar de que nunca se transparentaron los análisis, las muestras, porque el espacio de discusión ya no era el del análisis que tú mencionabas, ¿no? En el que un químico se puede defender, digamos, con sus propias herramientas, ¿no? Este es otro espacio, el de la salubridad, ¿no? Hay otras variables que están ahí en juego y que muchas veces dificultan la definición de experto y no experto, ¿no? Y eso María José también lo ha mostrado con mucha claridad. Entonces, claro, hay que definir con mucho cuidado en qué momento quién es experto, ¿no? O sea, a veces, porque un juez dice que un inspector sin formación profesional es experto o su voz no tiene cierta expertise, bueno, si el juez lo dice, con base en eso está construyendo una verdad jurídica con la que toma sentencia. Pero luego, claro, si en un espacio profesional un químico de un laboratorio dice como, no, bueno, resulta que a veces sí eres experto y a veces no. Pero bueno, eso, de verdad, muchísimas gracias por todos los comentarios. Bueno, pues gracias a ti, Eduardo, por la conferencia, por todas las respuestas que ha dado y bueno, creo que conecta con muchas cuestiones que hemos ido hablando, o sea que yo creo que Sí, tanto estos días como más adelante seguiremos con sí, las sí, por encuentros. favor, yo encantado. Bueno, pues gracias.